Espero que, bueno, pónganle a grabar. Espero que estas láminas que están acá, que al final seguramente las personas que hagan el registro las recibirán por correo electrónico, recibirán esta presentación en PDF y PowerPoint. Pues iremos abriendo alguna serie de intervenciones para que podamos hacer esto que lo que busca es ser conversatorio. Y bueno, pues simplemente reiterar mi agradecimiento a los responsables de la Comisión de Bioética de la Escala y en especial al doctor Raimundo, quien es el que hizo todas estas gestiones para que yo pueda estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues el título, como saben, de la charla, presentación del día de hoy, se llama Dignidad, Usos e Interpretaciones en Bioética. Este, y bueno, deben de saber que simplemente me puse a hacer un recorrido de todas al menos las interpretaciones modernas, contemporáneas que yo tengo, que he estado recabando sobre este término de dignidad, pero pues quisiera ir un poquito antes del inicio, antes de empezar a comprender este símbolo, perdón, este término. Siéntanse con la libertad de poner cualquier cosa de duda en el chat o en este caso de alzar la mano cuando lo crean necesario, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. En primer lugar, pues hay que ver, para entender esto perdón, esto de la dignidad y en este caso lo que luego se va a remontar a la calidad de vida, pues es necesario en este caso, permítame también, déjame hacer. Perdón, me dio un ataque de tos. Les decía, pues es necesario en este caso, en primer lugar, pues para llevarlo a estos términos que se utilizan en bioética, que algunos llaman que son eufemismos o que son ciertos usos específicos del término que complican más la situación. Veremos en este caso por qué digo esto y desde qué perspectiva ciertas personas o ciertos sectores lo van a decir. Pues en este caso, cuando hablamos de la dignidad, pues al final va a terminar hablándose en dignidad de vida o calidad de vida. Y pues esto, bueno, pareciera que ya es subjetivo, ¿no? Entonces, para no caer en cuestiones subjetivas, vamos a ir definiendo cómo ha ido cambiando y evolucionando el término de vida y cómo fue cambiando este término que va a ser la dignidad. Entonces, en primer lugar, pues entender que la palabra vida tiene dos posibles interpretaciones o dos posibles etimologías. La primera que tiene que ver con una connotación anímica, con una connotación de cierto rasgo de espiritualidad, sin que se circunscriba a alguna religión específico, pero que tiene que ver con este término que se llama Zoe, que básicamente pues es el principio vital, es esta la manera en la cual vive el ser humano y pues básicamente algunos diccionarios o algunas interpretaciones van a decir que la palabra Zoe tiene que ver con esta característica que los seres humanos compartimos algo de divinidad con la divinidad de la religión que se esté pensando y pues que en ese sentido, pues cuando hablamos de este ser viviente, este Zoe, nos estamos hablando de todos estos principios, que es la naturaleza, los seres vivos, la flora, la fauna, nosotros, pero que también hay algo de nosotros que compartimos con la divinidad. Por algo somos ánima, por algo somos espíritu, hay un aliento vital que es el que nos infunde en este caso de esa vida, y en algún momento ese aliento deja de estar en el cuerpo y regresa en este caso al mundo de las ideas, al topos Uranus, a algún otro lugar donde se crea esta religión o esta civilización específica. Pero Zoe para los griegos tiene que ver con esta manera en la cual llamaríamos hoy esta vida orgánica o este principio vital. Schopenhauer muchos siglos después lo va a denominar como esta voluntad de la naturaleza. Hay algo que está ahí incesantemente viviendo, que se repite una y otra vez, es una voluntad ciega, es algo que está ahí existiendo y pues podemos definirlo o sintetizarlo como esa vida biológica, ese algo que compartimos con los seres humanos. Si con esto que les he dicho les ha sonado religión occidental,
Pensemos en este caso en la palabra Atman, que es este principio vital que para las civilizaciones orientales hay algo de nuestro ser que compartimos con este cosmos, ¿no? Eso sería en este caso en primer lugar el Sol, como para ir viendo cómo es que llegamos a esta calidad de vida. Posteriormente tenemos la otra vida, que es la que pues, nos reúne aquí al hablar de la bioética, ¿sí? Siempre se dice que es bios, vida, sí, pero se olvida esta parte del Zoe, ¿no? Este bios vida, pues tiene que ver con la vida del ser humano, tiene que ver con esta vida moral, tiene que ver con esto que se llama la segunda naturaleza, tiene que ver con la manera en la cual, gracias Isaac, saludos, tiene que ver en este caso con la manera en la cual los seres humanos estamos hablando de que trascendemos en este caso esta vida simplemente natural, por así decirlo, sino que la manera en la cual nosotros construimos el lenguaje, la música, estas tecnologías en las cuales nos estamos comunicando a distancia, los medios masivos de comunicación, el alfabeto, la numeración, las cuentas, que hacemos cambio de dólar, no sé, todo este tipo que tiene que ver con lo que no es lo que tiene la naturaleza natural, si me permiten este término, a eso se le ha denominado muchas veces la segunda naturaleza, que tiene que ver con valores, normas, costumbres, códigos que establecen ciertas personas y que van creando en este caso eso que durante muchos siglos se pensó que nos distinguía de las otras especies. Entonces tiene que ver con todas las ciencias de la vida, tiene que ver con todo esto de la biología, pero no solamente en la parte genética, celular, molecular, sino que tiene que ver con todo esto que nosotros tenemos en la cultura, en la sociedad, en la religión. Nuestras disciplinas vienen de este bios. Y entonces cuando hablamos de vida, pues tenemos que combinar estos dos términos. Ahora, ¿por qué es importante tener esta distinción? Porque muchas veces seguramente nos ha pasado perdón, o hemos en este caso hablado de que buscamos el sentido de nuestras vidas. Sí, entonces uno se pregunta, bueno, si vida es lo biológico, si vida es lo cultural, cuando hago un proyecto de vida o cuando hago el sentido de la vida, pues a qué me refiero, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno de los términos que va a salir mucho en dilemas éticos, bioéticos contemporáneos va a ser si la vida tiene un valor supremo o no. Y entonces tendremos que pensar a cuál de las dos vidas nos estamos refiriendo, a esta vida biológica o esta vida cultural. Pues cuando hablamos de la vida como valor supremo, pues estamos hablando de que es un valor absoluto, ¿sí? Que regularmente esa vida es otorgada, ese hálito por alguien superior a nosotros y es el único que la puede quitar, por lo cual pareciera que quitarse la vida a sí mismo, pues es atentar contra la naturaleza y eso se denomina acto contra natura. Sí, entonces pareciera que la vida por sí misma, pues es un derecho inalienable porque todas las constituciones además hablan del derecho a la vida, pero nunca distinguen cuál, esa vida cultural, esa vida biológica, esa vida de la microbiota, ¿sí? Porque una persona muere, pero su organismo sigue siendo vivo, sigue estando vivo y tiene una microbiota que está viva, ¿no? Entonces, pues, hay que como que aclararlo un poco más. Y regularmente pensamos que la vida es sagrada, ¿sí? Entonces, que es algo que nada ni nadie puede tocar, por lo cual muchas de las personas aquí reunidas, seguramente cuando hablan de temas de biótica, pues aparece el tema de eutanasia, el tema de aborto como uno de los problemas, pues que va a generar en este caso un poco de conflicto, porque pues en este caso pareciera que atenta contra esta idea de la vida como valor supremo. Ahora, ¿a qué se refiere esto de valor supremo? Pues como decimos, básicamente no es esta vida bios, ¿sí? Sino es esta vida Zoe, que ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos, ciertas comunidades consideran que es el supremo, ¿sí? Y entonces pues tenemos que entender que estamos en un mundo plural, diverso, en el cual no todos compartimos las mismas posturas morales ni las mismas religiones y querer imponer una sobre otra suena no correcto, suena no políticamente correcto, suena a conflicto inclusive, ¿no? Que históricamente se ha repetido esta situación. Pues entonces lo que nos queda preguntarnos es qué es la vida, ¿sí? Y entonces pensemos estas preguntas, se las dejo aquí unos minutos, 2 minutos para que las pensemos, ¿no? Con todo esto que les estoy diciendo, ¿cómo valoramos nuestra vida? Sí, entonces cualquiera de ustedes puede decirme, bueno, pues es que es una pregunta muy subjetiva porque
dependerá de que voy, a lo mejor desperté con el pie derecho y entonces estoy bien, pero que la semana pasada tuve una racha muy mala, entonces pues, la vida apestaba, no sé, o sea, este tipo de cosas metafóricas que escuchamos, ¿no? Nuestra vida, cuando hablamos, es la vida orgánica, es decir, la vida biológica, vivir por vivir, o queremos no sobrevivir, sino vivir de una forma diferente. Y entonces estamos hablando de vida como vida humana, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que voy a valorar mi vida, que voy a defender la vida? ¿La vida de quién? ¿La vida de uno? ¿La vida de los demás seres? ¿En qué sentidos? Sí, la pregunta clásica de si vivimos o sobrevivimos. Sí, esto que estamos haciendo nosotros es por convicción, es por obligación, es simplemente por estar, es una cosa transitoria en lo que yo llego a una cosa mejor, o simplemente le encuentro un sentido. Sí, volvemos a estas cosas raras de sentido de vida, proyecto de vida, y entonces pareciera que todo tiene una dirección, que queremos encontrar un por qué y para qué, porque pareciera que la inmediatez y hacer lo que los demás nos dicen que hace no es suficiente, o no es suficiente para ciertas personas, o queremos encontrar algo más, un plus, ¿sí? Y luego vienen términos rarísimos como calidad de vida o dignidad ante la muerte, pues lo cual pues va a generar un poco más de conflicto, ¿no? ¿Qué será la dignidad y cómo y por qué específicamente la dignidad ante la muerte y no se piensa en la dignidad ante la vida? ¿Sí? O en qué sentido se habla de la dignidad de la vida, o si hablamos de la calidad de vida, o hablamos de la calidad de muerte, cómo se mide, bajo qué principios. Sí, entonces son como cosas que regularmente nosotros usamos, nosotros comentamos y damos por supuesto que entendemos a qué nos referimos, pero es probable pues que nosotros estemos confundiendo algunas cosas. Entonces, bueno, para ir apuntando hacia dónde va la dignidad y estas cosas raras que les he dicho de vida, sí, pues recordemos alguna cosa sobre Immanuel Kant, que es un filósofo alemán del siglo XVIII, que habla de los imperativos categóricos. Estos imperativos categóricos son deberes de la razón. Sí, un imperativo es si quieres algo, haz esto. Sí, si quieres X, haz Y. Y entonces, pues tenemos ahí una obligatoriedad en la cual se está condicionando que para tener una cosa necesito hacer tal, ¿no? Si quieres que vayamos a la playa, sal con buenas calificaciones. Entonces tengo que salir con buenas calificaciones para que entonces salga a la playa. Entonces pareciera que las cosas las estoy haciendo porque me están condicionando, no hay una convicción. Sí, es como cuando los estudiantes preguntan, ¿y qué voy a ganar? ¿Me va a dar un punto? Y, pero ya asistí, eso no cuenta, pues son cosas que no tendrían por qué contar, si estamos de acuerdo, son cosas que son propias en este caso de la propia vida, del propio existir. Entonces, en este sentido, registren por favor su asistencia. ¿Sí? Kant va a decir que las éticas anteriores a las de él, pues lo que está pasando es que son éticas heterónomas, en las cuales son los otros, ¿sí? Las instituciones, los colectivos, las autoridades, los textos o cualquier fuente que en este caso sea importante para el sujeto, son quienes le dictan qué hacer y cómo hacer, son quienes le dicen qué es lo bueno y lo malo, los valores, hacia dónde va la existencia. ¿Sí? Y pues en este caso lo van guiando un colectivo y si hace lo que tiene que hacer, pues todo va bien. Si no se está haciendo lo correcto, se está desviando el camino, pueden empezar a haber correcciones fraternas, pueden haber en este caso represalias, ¿sí? Que las cuales van desde un enojo, un castigo, una amonestación, decir que es pecado, y estar en la cárcel, no sé, cualquier situación que se les ocurra. Pues en este caso en las cuales pues se está diciendo que como no están haciendo lo que los demás hacemos y decimos, pues entonces está haciendo algo anormal a lo nuestro, lo empezamos a calificar, empezamos a decir que es malo y entonces pues empezamos a decir que lo que el que hace aquí es lo correcto, lo bueno y quien no hace como nosotros, pues es en este caso el incorrecto, el malo. En ese sentido, ¿sí? Que antes se va a preguntar, bueno, ¿y por qué tantas éticas? Pues parece que no han llegado al punto de pues, que la gente sea buena. Sí, o pareciera que la gente solamente hace lo correcto cuando le conviene o cuando va a desear algo o no lo hace por convicción o lo necesita que sea público para que la gente vea que está haciendo lo bueno. ¿Sí? Pues entonces Kant piensa pues, que lo que pasa es que como es la heteronomía, son los otros los que nos dicen qué hacer, cómo hacer y nos manipulan o nos manejan, nos conducen, pues entonces uno nunca tiene razón o nunca tiene la idea de que está haciendo lo correcto por sí mismo, sino simplemente hace lo que los demás esperan que uno haga. En ese sentido, Kant propone una ética que sea racional, que sea fruto de la razón, que sea fruto de seres personas como tú y como yo, que somos sintientes, que tenemos una facultad de razonar, de pensar, de hacer las cosas, ¿sí? De legislar, hacemos leyes, tenemos un reglamento, tenemos códigos, tenemos
un montón de situaciones pues que nos parecen ver que en los tribunales pues tenemos una parte acusadora, una parte defensora, se exponen los argumentos a favor y en contra, y una persona que es el juez, desde una manera imparcial, decide sobre uno u otro caso, estableciendo en este caso una sanción si es que la merita en este caso, ¿no? Y entonces Kant, recurriendo a ese ejercicio que se hace en el siglo XVIII, que nosotros hacemos cuando decidimos si entro a trabajar o no, si aborto o no, si escojo esta carrera o no, si digo la verdad o no, si ya me separo o no, si le pongo el cuerno o no, pues al final lo que estamos haciendo es pues hacer este ejercicio, ¿sí? Un justo medio aristotélico en donde yo estoy ponderando lo bueno, lo malo, que gano, que pierdo, y pues al final decidimos, ¿sí? A veces no de la manera más racional posible, si lo hacemos impulsivamente. Entonces, Kant lo que va a proponer es, pues hay que hacer una ética que sea racional, en la cual él propone un imperativo categórico: hagas lo que hagas, antes de hacerlo piensa qué pasa si todos lo hacen. ¿Sí? Actúa de forma que la máxima de tus acciones se convierta en una ley universal. Es decir, piensa qué pasa si todos, pues en este caso, secuestran, qué pasa si todos mienten, qué pasa si todos tiran la basura en su lugar, ¿qué pasa si todos ayudan a los adultos mayores a cruzar, en este caso, la calle? Sí, y entonces piensa cualquier acción que hagas antes de hacerla, piensa qué pasa si todos la hacen. Si la respuesta inmediata es no, pues entonces hay algo en tu razón que te dice que no es correcto y entonces pues más bien tendrías que pensarlo. Si la respuesta es sí, pues hazlo porque pues no hay ningún impedimento, no te afecta a ti, no afecta a terceras personas, pues parece que es racional, parece que es correcto y pues hasta ahí parece que el imperativo va bien. Pero Kant lo va a reformular de distintas formas. La tercera forma de decir ese imperativo es la tercera que está ahí, ¿sí? Obra de tal manera que no trates a la humanidad ni a tu persona como un medio, sino como un fin, ¿sí? Es decir, jamás utilices a los otros ni a ti mismo como cosa, como medio, sino como un fin en sí mismo. Y entonces, en este sentido, lo que está buscando Kant es tratar de comprender las cosas, ¿sí? A partir de los fines en sí mismos, no los medios. Porque muchas veces las relaciones humanas son relaciones de cosificación, son relaciones de alienación, son relaciones de enajenación, en las cuales yo estoy usando a los otros y pues le estoy quitando el valor que tiene porque es un ser valioso y lo menguo su valor y entonces le reduzco su valor y entonces lo pongo a nivel de cosa, a nivel de pluma, a nivel de hoja, a nivel de un vaso, a nivel de cualquier cosa, y pues pareciera que los seres humanos somos seres valiosos en sí mismos. Ese ser valioso en sí mismo es la valía inherente, ¿sí? Es el hecho de que tengo esa facultad de pensar, que tengo esa facultad de raciocinio, que me ha llevado a hacer todo este bios. Y entonces, pues lo que nos lleva a pensar es que somos valiosos en nosotros mismos, tenemos una valía inherente. Tenemos un valor en la cual no somos cosas y tenemos esto que ya había surgido siglos antes, que es la dignidad. Pero pues en este caso somos seres dignos, somos seres en sí mismos valiosos por el simple hecho de ser personas que tenemos esta facultad de pensar. Esto seguramente les suena más cercano cuando les digo que por el simple hecho de ser persona todos tenemos derechos, pues es un planteamiento, en este caso kantiano, en el cual se dice que no se vale utilizar al otro como cosa, sino como fines, y no se vale que yo me deje usar para que obtenga algo posteriormente, sino que soy un fin en sí mismo y que nada ni nadie me puede usar, ni yo mismo ni las otras personas. Ni se vale que yo use el otro para obtener algo o para quemar al otro y no quemarme yo, y tampoco se vale que yo me ponga como tapete para que el otro me use porque voy a ganar algo, o que yo me use, yo me ponga como medio para sacrificarme para darle un fin al otro. Sí, ninguna de estas cuatro opciones que les dije son válidas porque somos fines en sí mismos, tenemos una valía inherente, nada ni nadie nos quita ese valor y a eso es lo que se le llama dignidad. A toda esta ética formal, a esta ética deontológica, a esta ética de los deberes kantianos, pues se le conoce como una ética que busca la autonomía, que busca que sea universal, que busca que sea racional, que lo que busca es acercarnos lo más posible a valores absolutos, universales, demostrables, ¿sí? Y que jamás nos estemos utilizando ni haciendo por salud, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Lo que tendríamos que preguntarnos, y aquí hago una primera ronda de comentarios, con preguntas en el chat o cosas en el chat, o que alguien alce su mano, ¿qué entendemos por estas tres palabras? ¿Qué es dignidad? ¿En qué contextos usamos esta palabra?
Y si me considero digna, digno o digne, la respuesta digan sí, no, y que digan por qué. No sé si alguien quiera, para hacer uso de la palabra y que suene a conversatorio. Adelante, Guadalupe Alvarado. Guadalupe. Buenos días y muchas gracias, Ángel. Bueno, yo considero que el término dignidad, aunque es difícil de definir, es algo que lleva la persona, inalienable, intransferible, insustituible, que le da, que muestra lo que es un ser humano y qué es lo fundamental que se debe de respetar. Ahora, ¿en qué contexto? Pues yo creo que cuando se utiliza más es cuando se quiere reflexionar acerca justo del respeto por la persona, por reconocer en el otro a ti, a ti. Y en la tercera pregunta, perdón, ¿cuál era? Que si me considero digno, sí, Ah, no, porque no, sí, sí, sí. Todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos dignidad. A lo mejor los bebés, por ejemplo, no se dan cuenta, pero tienen dignidad. Los privados de la libertad, los reclusos, piensan que no tienen dignidad, pero por el solo hecho de ser personas, tienen dignidad. Gracias. gracias, Guadalupe. Ahorita contesto la pregunta sobre los animales. Aguante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo aquí, Ángel, quisiera hacer un comentario. Fíjate que en esta explicación de la dignidad, en alguna oportunidad he tenido el tiempo para poder hacer esta misma pregunta y me llama la atención que existe mucha confusión con respecto a que la dignidad sea de un carácter psicológico o que sea algo inherente a la salud mental más que a una cuestión propia del ser un ser humano, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante que se tocara este tema porque precisamente es necesario ahondar en cuanto al significado del mismo, porque sí hay todavía un conocimiento o una idea, perdón, de que es algo relacionado a la salud mental, algo psicológico. Ok, gracias. Ahorita retomo también la pregunta de Enrique. ¿Alguna otra cosa que quieran poner ahí en el chat? Las personas que están prendiendo su cámara no se escucha el audio. ¿Verdad? Adelante, Isaac. Que si solo en el chat o... rápido, gracias. La habilidad se tiene. eh, entonces, en algunos casos se puede perder. Hasta en grados, ¿se tiene o no se tiene? O se pierde, como en el caso del Rey León. Ok, gracias, Isaac. Guadalupe, supongo que ya participaste, entonces entiendo que ya no. Este, y bueno, Carla dice, considero que el término de dignidad como el grado máximo de respeto que una persona posee por lo que es. El contexto suele usarse ante situaciones donde se muestra respeto a esa persona, todos somos y poseemos dignidad. Ok, vamos a ir viendo, vamos a ir retomando esto y ahorita continúo con estas preguntas y sabes, continuamos con retomamos de exposición. Entonces, a la definición que da Guadalupe, sí, pues es una definición prácticamente de diccionario, se agradece en este caso que digas las características que la Real Academia de la Lengua Española o los corpus legales deberían de reconocer. Sí, que cuando hablamos de la dignidad, hablamos de que es algo inherente, perdón, lo voy a decir como lo fuiste diciendo. Es algo inherente, inalienable, intransferible, insustituible, que tiene el ser humano, ¿sí? Y que se tiene que reconocer, ¿sí? Esa es la definición prácticamente Sí, aparece en todos hasta los, luego, pasen. que aparece en todos los manuales, en este caso de derechos humanos. Sí, y bueno, vienen algunas acotaciones interesantes. Entonces, y para ir avanzando a la pregunta que hizo tanto Isaac como que hizo en este caso Enrique, sobre si los animales tienen dignidad y sobre si se puede perder la dignidad. Efectivamente, como dijo Guadalupe, todas las personas tienen en este caso esta dignidad por el hecho de ser personas, inclusive los reclusos, aunque ellos consideran que que la han perdido, lo cual no solamente pasa en ellos, porque cuando se trata a alguien que está en la cárcel, sí, pues lo que justo se busca es hacerle ver que ha perdido la dignidad.
Sí, o sea, vean en este caso los señalamientos y las críticas que se hacen hacia un montón de personas, ¿eh? Hacia migrantes, hacia prostitutas, hacia personas privadas de su libertad, hacia, no sé, N cantidad de personas, pues ahí justo se les cosifica, se les usa, se les muestra que no tienen esta dignidad, o justo como dice, pues pareciera que hasta que se habla del respeto es cuando recordamos que tenemos dignidad. Ahora, si la dignidad tiene que ver con estos derechos y esta dignidad tiene que ver con el hecho de que eso proviene desde la razón, pues desde ahí, desde un argumento antropocéntrico, pues estamos imposibilitando a que los animales tengan en este caso dignidad, porque ellos ni tienen este bios y más bien somos nosotros los que tenemos consideraciones morales hacia esos seres, pero no podemos exigir o decir que tienen la dignidad en sí misma. Si pensamos que tienen ese bios Zoe, pues si, o sea, todo ser vivo, flora, fauna, tiene este carácter que compartimos con la naturaleza, ¿sí? Pero esto no lo hace digno, lo hace simplemente que tenemos algo vital, en este caso, que nos conecta. Cuando queremos, por ejemplo, hoy que hay protestas en la Cámara de Diputados y de la Cámara Legislativa de la Ciudad de México por estas prohibiciones que se están haciendo a la Plaza de Toros México, pues justo lo que se está diciendo es pues que es como estos animales y son animales de batalla y que simplemente no existirían esas razas si no existieran los toros. Estoy diciendo el argumento a grandes rasgos que proponen las personas que están a favor de la tauromaquia, pues entonces lo que es que es absurdo que se les prohíba matar, no matar en este caso al animal, pues cuando la fiesta culturalmente lo que está buscando es esto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esto, no podemos exigirle a los animales que se respete su dignidad, más bien somos nosotros, seres humanos, los que reconocemos la valía inherente que esos seres tienen, pero que no tienen la facultad para expresarlo por sí mismos, y nosotros damos consideraciones morales hacia ellos. Sí, porque son seres sintientes, porque son seres valiosos, etcétera. Esa misma explicación que estoy diciendo hacia los animales es la que se le puede decir al rey Lear o hacia las personas que si se piensa que pierden la dignidad. Sí, pues porque aunque alguien sea un secuestrador, aunque alguien sea un violador, aunque alguien sea la peor mala persona, si aunque ahorita llegara Hitler y entrara a nuestro Zoom, pues en este caso, esa persona, pese a todo lo que le digamos, ¿sí? No se le puede decir que ha perdido la dignidad o que ha renunciado o que se le ha hecho creer que uno, como dijo Guadalupe, se sienta que la ha perdido. Bueno, pues es una cuestión subjetiva, pero en plenos derechos, sí, pues son personas que siguen en este caso teniendo esa dignidad y por consciente tienen otras cosas. Ahora, ante la pregunta que hace en este caso Raimundo de que muchas veces circunscribimos únicamente a la dignidad con un carácter psicológico, un carácter mental y que no se ve con toda esta trayectoria, pues bueno, permítanme que continúe un poquito, en este caso, las personas, y sí, y como dice Carla, la dignidad es un valor que tienen las personas y el hecho de ser personas y todos lo tenemos, o la dignidad es un derecho inherente a todos los seres humanos. Rosa, muy bien, sí. Ahora vamos a continuar un poquito con las diapositivas para ver este recorrido y ver cómo ha cambiado, en este caso, el término, para que veamos cómo es más complejo de lo que a lo mejor pensamos. Sí, entonces, históricamente la dignidad, perdón, históricamente la dignidad podría tener esta ruta, ¿sí? Digo antes de Kant, que es en este caso como la más obvia y la que siempre se utiliza, en este caso en la bioética, ¿no? Que tiene que ver con que desde Cicerón en el siglo I antes de Cristo la dignidad es inherente a la naturaleza humana porque somos los seres racionales, en este caso los que la tenemos, ¿sí? No sé por qué esta estaba por ahí, pero espero que se les muestre a ustedes. Pico de la Mirándola va a decir que cuando hablamos en este caso de la libertad, pues nosotros en este caso estamos reconociendo que tenemos este libre albedrío y que nosotros reconocemos esta facultad que tenemos para ser las mejores personas que nos propongamos o las peores personas que pensemos. Sí, entonces, en el fondo sabemos que yo podría ser más bueno que piensen la mejor persona del mundo que piensen que exista. Si tú te lo propones y lo deseas y lo logras, pues puedes ser igual o mejor que esa persona. Pero también puedes ser la persona más malvada del mundo, ¿no? Entonces, regularmente cuando hablamos de esto, pues estamos hablando de que es una capacidad que tienen los seres racionales, que tenemos estas personas. Ante el comentario que ha dicho Guadalupe, si los bebés o los niños la tienen, pues sí la tienen, aunque no están en plenos derechos, son los tutores, los padres, el Estado, pues en este caso el que protege y tutela esta
son sujetos de derechos y entonces protege a esta persona en lo que tiene esta capacidad cognitiva para que pueda ejercer sus derechos y pueda verse como fin en sí mismo y no solamente como un medio. En el caso de que tengamos un adulto mayor o que tengamos en este caso una persona que ya es mayor de edad y que tenga alguna enfermedad, alguna discapacidad que no pueda valerse por sí mismo, pues en este caso la figura del padre, tutor, cónyuge o quien sea, pues en este caso se percatará o tutelará en este caso los derechos de esta persona tal como se hizo cuando eran en este caso pequeños, ¿no? Con Kant ya tenemos esta situación, ¿sí? Esto que les he dicho, ¿sí? Y entonces regularmente siempre, además de todo lo que han dicho y han expuesto de una manera muy clara, pues entendemos que dignidad proviene de la autonomía, casi siempre somos autónomos, proviene de la libertad, lo más libre que podamos ser, porque jamás podremos ser autónomos y jamás podremos ser libres, pero en la mayor condición de libertad, en la mayor condición de autonomía, es una capacidad que viene desde la razón, que propone en este caso un sujeto, y que pues el simple hecho de ser persona le otorga un montón de derechos. Por esto decía que pues cuando la pregunta es si los animales son dignos, pues por de definición no, porque no hacen todo este ejercicio. Somos nosotros los que le concedemos esta valía o estas consideraciones morales hacia ellos, ¿sí? Ahora vamos a, no sé por qué está esto, pero sí. Bueno, entonces vamos a ver en este caso un fragmento que a mí me gusta mucho de un señor que se llama Eduardo Galeano, que seguramente en este caso han escuchado y que tiene que ver con lo que hace rato se mencionaba, mencionaba Guadalupe justo al reconocer a ese otro, ¿no? Que éramos todos. Eduardo Galeano, los nadie, pueden buscar en este caso el audio, en este caso de Galeano, para que lo escuchen con su voz y vean toda esta sonoridad que tenía Galeano. Es un fragmento muy conocido de una entrevista en la cual habla, en este caso, de los nadie, ¿sí? ¿Quiénes son esos nadie? Los nadies, los hijos de nadie, son dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa loca, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. ¿Sí? Ahora, con esto, pues podemos darnos cuenta, pues que aunque de hecho supongamos que todas las personas, por definición, sin que ellos lo sepan, son personas valiosas y tienen dignidad, pues aquí nos vamos a dar cuenta que no necesariamente es así, porque si en el siglo XVIII se pensaba esto, que era el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, el siglo donde surge la máquina de vapor, la imprenta y toda esta, la ilustración, y en este caso la enciclopedia, las universidades, y todas estas cuestiones, pues la pregunta es cómo llegamos a un perdón, cómo llegamos a un Auschwitz-Birkenau, ¿sí? O cómo llegamos a estos ranchos malditos que están ahorita en nuestro país, ¿no? Y entonces, pues pareciera que tenemos que recordar que la dignidad tiene que ver no solamente con uno mismo, ¿sí? Sino que tiene que ver con los otros, con otras personas, porque si no se puede caer en un discurso soberbio, un discurso antropocéntrico, un discurso donde todo viene de mí, lo otorgo yo soy el que lo da, y entonces pareciera que se tiene un poder, ¿no? Emmanuel Levinas, en un texto que se llama Él, dice que el no matarás es la primera palabra del rostro, es una orden. Hay en la aparición del rostro un mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido, es el pobre por el que yo puedo todo y a quien todo debo. Y yo, quien quiera que yo sea, pero en tanto que primera persona, soy aquel que se las arregla para hallar los recursos que respondan a la llamada. Sí, entonces, ¿quiénes son los filósofos en este caso de la alteridad o los filósofos de la otredad? Básicamente son tres grandes filósofos, ¿sí? Emmanuel Mounier, Emmanuel Levinas y Martin Buber. Cada uno de ellos está hablando desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues pareciera que se nos olvida quiénes son esos otros, o que hay ciertas personas que señalan y deciden que esos otros, ¿sí? Esos ajenos, esos extraños,
pues pareciera que tienen un valor inferior a nosotros y que podemos hacer con ellos lo que nosotros queramos. Sí, ojo, no tenemos que ir hasta la Segunda Guerra Mundial para pensar estos ejemplos. Pensemos cuando se descubre este continente americano y las personas que están acá, sí, pues los de otros países, pues llegaron y exterminaron al pueblo y empezaron de cero, sí, lo cual pues es un crimen de lesa humanidad que no ha sido juzgado, sí, pero digamos que se justifica porque son los vencedores, ¿no? Pero los que nos conquistan a medio continente, sí, Portugal y en este caso España, pues una de las preguntas que se hacen es si las personas que estaban aquí eran humanos o eran bestias. Sí, o sea, piensen la magnitud de la pregunta. Estos que encontramos aquí, que parecen como nosotros, que tienen un color distinto al de nosotros, pero no es el de los africanos, es distinto. O sea, ni son negros como los africanos, tampoco son como nosotros. Que tienen otras costumbres, que tienen otras tradiciones, que tienen sacrificios y que tienen un montón de cosas. ¿Son hijos de Dios o no lo son? Porque si son bestias, pues los matamos y no pasa nada, no pecamos. Pero si son hijos de Dios, pues entonces estamos terminando no cumpliendo un mandamiento que es no matar. Y entonces surge la famosísima disputa entre Bernardino de Sahagún contra Bartolomé de las Casas, pues para ver si los que están aquí tenían derechos o no. Sí, o sea, piensen la magnitud en este caso de la pregunta. ¿Los que están aquí son hijos de Dios o son bestias? Y entonces, pues entre que el Papa decidía y escuchaba los argumentos a favor y en contra, Fray Bartolomé diciendo de que son seres humanos, que tienen a lo mejor otro idioma, otro dialecto, otra forma de ser, pero que son tan humanos como nosotros y que también son hijos de Dios y que también tienen un alma, y el otro que decir que no, que los extermines, que no pasa nada, pues sí, total, son antropófagos y se hacen cosas horribles. Entonces, pues entre que decidía el Papa si eran personas o no, sí, o sea, piensa en la pregunta ontológica que se tiene que hacer desde aquí. Un griego jamás va a preguntar si es qué lo hace ser griego. Es griego y tiene todo un antecedente. Y sabe que es griego y tiene un presente con un pasado que lo catapulta para decir soy griego, ¿sí? Un francés nunca tiene que estarse haciendo preguntas si soy bestia o no. Un alemán, por muy mal pasado que tenga, es alemán, es primer mundo, ¿sí? Pero los de acá, antes de que se les dé una categoría de existencia, pero no tienen que justificar qué son. ¿Sí? O sea, son de cosas, bestia, lo que está ahí a la mano, para que demuestren si son alguien. Al final, la respuesta es de que sí son hijos de Dios, pero en ese inter, pues un montón de frailes los fueron bautizando y pues entonces, pues al bautizarse, pues ya tenían alma y entonces, pues ya no hicieron la masacre que se hizo en otros lugares. Sí, con eso lo que quiero decir es de que en este lugar primero se tiene que justificar que soy alguien para decir no soy cosa, soy persona y ya entonces me dan derechos. Aunque como sabemos, hacia los indígenas, hacia las personas de pueblos afromexicanos, afrodescendientes y un montón de personas, pues pareciera que está en un nivel inferior, lo cual no tendría por qué suceder, que son personas igual que nosotros, ¿sí? Ahora, ante lo que están poniendo en el chat, sí, claro. En la última definición, la persona es merecedora de respeto aun cuando transgrede algunos de los valores. Claro. O sea, tú imagínate que un doctor está diciendo que yo no voy a atender en terapia intensiva a un secuestrador. Perdón, pero por ética profesional lo tienes que hacer. No importa que sea en este caso tu mamá, no importa que sea la vecina que te cae gorda, no importa que sea el mucho orejas. Es una persona y sigue teniendo derechos humanos. ¿Sí? Y aquí vino, se rebota un montón de cosas. Es que escuchamos que, es que estas leyes defienden más a los agresores, a los violentadores que a las víctimas y nos revictimizan y defienden más al criminal. Sí, y empezamos a decir un montón de cosas pues que no tienen fundamento porque todos somos seres humanos, somos valiosos en sí mismos, somos fines en sí mismos y que alguien haya hecho algo bueno o malo según ciertas situaciones o que haya transgredido todas las situaciones que se te ocurran, pues en este caso, nos guste o no, sigue siendo persona, sigue siendo merecedora de muchos derechos. Sí, el hecho que esté en reclusión o demás, pues pierde derechos civiles y políticos, pero en el fondo sigue siendo persona y sigue teniendo derecho a la salud y sigue siendo derecho a la educación. Pensamos, por ejemplo, en COVID, cómo se criticó que primero, después de que a las personas adultos mayores con comorbilidades se les pusiera la vacuna,
luego fueran con las mujeres embarazadas y todas se embarazaban o todas buscaban un acta, buscando en este caso transear, en este caso al médico para que me dieran a mí, en este caso la vacuna, porque nos estamos muriendo y son escasos bienes. Y luego pues pasaron en este caso a los reclusos y un montón de críticas, ¿cómo a esas personas que nuestros impuestos están pagando esto? Pues perdón, pero sí son dignos, siguen teniendo derechos humanos y entonces, pues en este caso es importante, son seres que siguen teniendo los fines en sí mismos, ¿sí? Espero que con esto se haya entendido, Irma, ante esta situación. Entonces, volviendo ante esta situación, ¿sí? Les decía que no necesitamos pensar en los filósofos personalistas para decir que nosotros somos seres que tenemos derechos, que las personas valen en sí mismas, justo porque el problema es que depende de dónde te sitúes, tú te vas a dar cuenta si tienes cierto valor o cierto no. Y entonces pues te darás cuenta pues que muchas veces suena a un discurso vacío o que suena en este caso una palabra que suena muy bonito, pero pues que nunca se cumple. Y no solamente porque yo no me lo crea, porque todo un sistema me está señalando y me está diciendo que yo no soy una persona digna. Si pensamos todo el maltrato y la xenofobia que se le está haciendo a las personas migrantes. Sí, en cualquier lugar de donde nos visiten seguramente hay migrantes y escuchen todos los comentarios racistas, clasistas, xenófobos, en los cuales los estamos cosificando, ¿sí? Y que hay personas malas, sí, aquí también las personas de Zoom, sí, o sea, tampoco nos hagamos los santos, sí, o sea, pero eso, seas bueno o no, hagas cosas buenas o no, sigues teniendo ese valor. Ojo, es una invención filosófica. Además, la palabra dignidad es un concepto en este caso que surgió en la filosofía. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque, pues, si me entendieron este contexto de que aquí, pues, se tuvo que justificar primero que somos alguien para que entonces el otro nos reconozca, no nos mate y entonces empecemos a tener derechos, pues pareciera que los campos de concentración, pues en este caso, pues generó un conflicto parecido, en el cual ser homosexual, ser gitano, ser judío, tener alguna discapacidad, no tener el cráneo de cierta forma, pues era justificación válida o mínima para que te subieran a un tren y para que te mandaran a un campo de concentración. Ahora, no solamente existía eh, los campos de concentración alemanes, también habían los campos de concentración en Rusia, que son los Gulag, que son igual o peores, pero pues como son los ganadores, pues no se dice tanto, pues en este caso lo que pasó ahí, pero son muy parecidos. Ahora, ¿cuál es la crítica que se está haciendo? ¿Cómo es posible que después de tanto siglo de la ilustración, después de tanto avance de la ciencia, pues la ciencia surgió para hacer una bomba atómica, que la ciencia se usó para hacer campos de exterminio con soluciones finales, ¿sí? Que usemos la tecnología para matar a las personas, ¿sí? Ojo, también hay que decir que mucho de lo que tenemos hoy es gracias a la experimentación que se hizo en esos campos de concentración. Entonces, estos filósofos personalistas, que son los que les quiero presentar a grandes rasgos, Levinas, Munier y Buber, pues en este caso están hablando que ese otro, otra, ¿sí? Es alguien como tú. Sí, Levinas en esto que leí del rostro, sí va a decir Levinas que nosotros en el rostro del otro vemos una llamada de atención. El rostro de cada una de las personas aquí presentes, como las ausentes, son el rostro de un compromiso que yo tengo hacia esas personas. Porque Levinas va a decir que el primer principio va a ser ético, va a ser el de la relación cara a cara en las cuales pues yo tengo un compromiso hacia ese otro que estoy viendo, que lo veo muchas veces como frágil e indefenso, y que entonces yo tengo toda la obligación ética de hacer todo lo que está a mi alcance para hacer lo mejor posible por esto. Sí, pongamos un ejemplo, si ustedes buscan conferencias de Enrique Dussel, en paz descanse, sí, y buscan Dussel, conferencia Levinas, sí, van a encontrar que siempre Dussel ponía el ejemplo de que es cuando una madre acaba de recibir entre sus brazos a su hijo recién nacido, se da cuenta de la fragilidad y vulnerabilidad que ese ser está entre sus brazos. Y entonces se establece implícita o explícitamente, social o culturalmente, un compromiso donde yo, madre, voy a hacer todo lo posible para hacer todo lo que esté por esta persona. Y no tiene que ser en este caso tu hijo, también puede ser con tu sobrino, puede ser con tu paciente, sí, con alguien que es vulnerable, como que hay algo que veo en ese rostro que me apela, que me obliga a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo mejor, porque es una exigencia ética. Es decir, todas las personas que estamos aquí reunidas estamos en mejores condiciones que muchas otras para darnos el espacio, para estar conectados o fingir que están conectados
¿sí? Pero pues que tenemos hasta los insumos para hacerlo, ¿sí? Pero pues en este caso, pues estamos acá comprometidos hacia las otras personas. Es decir, estamos en mejores condiciones porque muchas personas que están atrás de nosotros han dejado de hacer cosas o dejaron de hacer cosas para que tengamos la educación, el puesto de trabajo, la familia, la situación económica en la que estamos. No empezaste de cero, partiste de cierto precedente, de ciertos antecedentes que te dejaron nosotros, a partir de los cuales te empezaste a construir. Y así podemos decir que cualquier persona que estuviera en tu situación, pues seguramente sería igual o más que tú, ¿sí? O sea, no es de que yo sea la persona con más IQ, simplemente se dieron una serie de coincidencias y situaciones en las cuales yo fui beneficiado para yo tener estas cosas, y entonces eso me lleva a que hubo tanta situación que está detrás de mí, que lo menos que tienes que hacer es devolver esos favores que te hicieron. En una ética de mínimos, pues lo que tienes que hacer es que tanto te dieron, por eso hay mucho compromiso a la sociedad. Recuerden cuando, no sé cómo fue su juramento al recibir el grado académico, si es que lo hicieron, pero pues si no dicen, o si no que la nación y la conciencia te lo reclame, o que tú hiciste mucho, entonces tienes que hacer algo por nosotros, ¿sí? Y esos otros es cuando tú eres tío que haces algo por tu sobrino, o que tú eres ese nieto que hace todo por su abuelo, ¿sí? O que haces algo por una persona que está en situación grave, pero no tiene que ser porque me da lástima, o porque la ve indefensa, porque hay una obligatoriedad ética, ¿sí? Entonces, Martin Buber, para cambiar de persona, va a decir que cuando hablamos en este caso de los otros, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que ese otro puede ser en este caso un árbol, o puede ser en este caso un animal, ¿sí? Cualquier ser vivo, ¿sí? Pues una relación ética hacia esa persona, hacia ese ser vivo, ¿sí? Porque algo nos une, este soy, este bios, esta vida, ¿sí? Y entonces, ¿qué es en este caso lo que yo tengo que hacer? Pues hay un yo-yo, es una relación de mí conmigo mismo, en la cual tengo el cuidado de mí, el cuidado de hacer las cosas, hago lo mejor posible para mí, para no descuidarme y poder mantenerme donde estoy, pero también ese cuidado de esos otros. ¿Y quiénes son esos otros? Ese otro que puede ser un niño de la calle, un violador, un secuestrador, una monja, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, quien se te ocurra, ¿eh? Es ese otro que está ahí frente a frente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues pareciera que nosotros debemos recordar, ¿sí? Que primero es el otro, luego soy yo. Es decir, en el otro yo me espejeo, en el otro yo me veo a mí mismo, pero no solo como una situación en la cual me recuerda mi condición humana, sino que me recuerda que estamos juntos, que estamos en un compromiso pendiente, dicen ellos. Munier lo que dice es que en el fondo somos seres que sufren, en el fondo todas las personas aquí presentes existan o vayan a existir o existieron, ¿sí? Somos en el fondo excrementos, dice, somos sacos de excremento y huesos, en los cuales nos une la misma cosa, la existencia. Y entonces yo tengo una situación de ayudar, de solidaridad, de convicción, de amistad, de donación. Sí empiezan a hablar estos términos, donde sin importar quién sea esa ella, ello, ella, ¿sí? Pues es una persona que antes que ser de nacionalidad tal, ser persona tal, ser de origen tal, pues es un ser sintiente como tú y como yo, pues que tiene una serie de situaciones, ¿sí? Entonces, después de en el chat, después de lo de las asistencias, ay, qué miedo que hay más conferencias mías. Ok, bueno, este, pues, bueno, entonces, ya con todo esto que estoy diciendo de las éticas de la alteridad, donde lo que importa son esos otros, ¿sí? Esa otra edad, ese otro que no importa si es hispanohablante o no, si es bueno o no, ¿sí? Si es un animal humano o no, ¿sí? Pues hay una situación de estas. Y entonces, pues obviamente cualquiera de ustedes cuando empieza a hablar de los campos de concentración, seguramente pensó en Víctor Frank, inevitablemente, ¿sí? O sea, eso es algo que siempre, siempre aparece, ¿no? Y entonces en este texto famosísimo del hombre en busca del sentido, sí, pues encontramos en este caso, retomando todo lo que dije, bueno, ya hablamos de la dignidad de las vidas y todo esto, y les dije, muchas veces se utilizan ciertas palabras, pues que tienen, como que están cargadas, como que son metafóricas, y no sabemos qué proyecto de vida, sentido de la vida, calidad de vida, a qué se refiere esta conjunción, ¿no? Y Víctor Frank, en este libro que se llama El hombre en busca de sentido, sí, con esta idea de la logoterapia que muchos de ustedes conocen mejor que yo, sí,
Pues en este caso, pues lo que va a explicar, pues es que podríamos hablar de que existe la vida activa, ¿sí? Esta capacidad de crear valores que en esta ética antropocéntrica, vuelvo a decirlo, pues pareciera que solamente lo hacemos nosotros, ¿sí? Esta cosa que tiene cierto valor, tiene cierta estima, no sé, social, económica, religiosa, política, personal, sí, porque hay valores de distintas cosas, es en la maxiología, en la ética, sí, pero también tenemos una vida contemplativa, esta capacidad para contemplar y experimentar la belleza, pero también, él dice, hay un valor del sufrimiento, sí, que ante una situación adversa, nosotros tenemos una capacidad que hoy está de moda llamarla como resiliencia, en la cual otorgamos un porqué y para qué a esto que me está yendo mal, un porqué y para qué a esta situación del sufrimiento. Es decir, no la aceptamos como una cosa que estaba predeterminada y que tenía que pasar, porque entonces no estaríamos aceptando que somos libres. Si aceptamos la predeterminación, si aceptamos que todo está escrito, pues entonces la libertad. El hecho de que inclusive ante las malas, yo le encuentre un sentido a esa positivo, a esas cosas, a esas cosas malas, pues ese es el valor del sufrimiento, que es lo que decía Pico de la Mirándola, esta capacidad de libre albedrío de ser tan buenos como tal o ser tan malos como tal, pero en el fondo nosotros estamos decidiendo, o que Marco Aurelio muchos siglos después, antes, sí, pues en este caso pensaba de que yo tengo que agradecerle inclusive a quien me hizo daño, porque esa persona que me hizo daño hizo que yo lo que soy ahorita. Entonces, no significa ni perdón ni olvido, simplemente significa que algo dejé de hacer yo para que la otra persona me dañara y entonces, pues ese saber que el otro me atacó en el momento en que yo estaba más expuesto, pues es un aprendizaje de vida para que no bajes la guardia, para que no vuelvas a exponerte y para que inclusive en las cosas malas, en lugar de quedarte con el odio y la pus, le des en este caso el giro y pues te des cuenta de que no debe haber un resentimiento, sino que tiene que haber un aprendizaje, ¿sí? Y entonces ese aprendizaje es el valor del sufrimiento, ¿sí? Es una actitud que nosotros tenemos ante el destino adverso, ¿sí? Y entonces, pues en este caso, una de las frases bonitas creo que aparecen ahí es de que, lo leo tal cual lo puse, ¿no? Es importante destacar que no existe un sentido de la vida, un sentido de la vida, sino el sentido de la vida que tú le otorgas en ese momento, no es la dirección hacia cuál tú estás haciendo. Pongamos un ejemplo con la imagen esta que me dio pues el PowerPoint de la plantilla. Cuando yo pongo en el Uber o en Google Maps o en el Waze, quiero ir a tal, si piensa en el lugar tal, ¿sí? Pues en este caso te vienen varias opciones, ¿sí? Caminando, en moto, en bicicleta, en auto, transporte público, etcétera, ¿sí? Tú le pones ahí y te van a dar varias opciones, ¿sí? Y entonces, pues al final, tú de acuerdo a tu presupuesto, si es que te piden casetas o dependiendo del tiempo, pues tú decides ir por una u otra. Pero seguramente también les ha pasado que pues giraron mal o estaba como que desfasado el internet y entonces te metiste en una calle que no era o una antes o una después y entonces te redirecciona. Es decir, nosotros siempre tenemos un punto de partida, al menos eso es lo que pensamos, y tenemos un punto de llegada, ¿sí? Eso es lo que metafóricamente se le dice el sentido. Yo quiero llegar hasta allá, pero va a haber un montón de adversidades, de situaciones que me van a ir haciendo pues que el camino no fue recto, el camino fue tomando ahí unas curvas raras, o que tuve que en este caso pues hubo una manifestación, cerraron y entonces tuve que buscar y volver a mi punto de inicio, o llegar a tal cosa, o esperarme ahí hasta que pasara esta tormenta y luego continuar en este caso porque la tormenta está muy fuerte, está muy tupida. Sí, pues entonces ese tipo de cosas para llegar a un destino, sí, metafóricamente eso es lo que se piensa cuando estamos hablando de la vida. Entonces, ya tenemos vida, ya tenemos dignidad. Sí, parece que estoy metiendo como varias cosas a la vez, pero al final se dan cuenta que tiene un porqué y para qué. Sí, pues entonces, pues pareciera que si yo ya tengo una cosa que es el sentido de la vida, sí, pues una de las cosas que podría llegar después es hablar de la calidad de vida. Y aquí Helios Grecia, sí, en un texto que se llama Manual de Biótica, que es un cardenal de la Iglesia Católica, en un libro que se llama Manual de Bioética, él va a hablar sobre esta calidad de vida y dice cosas muy interesantes, ¿sí? En la cual va a decir que cuando hablamos de la calidad de vida, lo que queremos decir es evaluar, cotizar, ¿sí? Hacer como una especie de ejercicio numérico en el cual estamos ponderando
que se reduzca al mínimo el dolor corporal, anímico, espiritual, lo que tengamos, sopesándolo, en este caso, con los costos sociales económicos. Y él dice que existen al menos estas tres grandes fórmulas: análisis costo-beneficio, análisis costo-eficiencia, eficiencia y análisis calidad versus años de vida ajustados. Sí, y pensemos, por ejemplo, cuando se tienen decisiones difíciles como a quién se le dona este riñón, pues muchas veces pues hacemos esta situación, buscamos una ética, este, una ética, en este caso utilitarista, en la cual nosotros buscamos pues que le dure más, porque esta persona está más chavita, pues le dura más el riñón porque es un bien escaso, pues entonces ahí va sobre esta situación, ¿no? O que usted no es candidato porque no puede dializarse, porque en el estudio del trabajador social se da cuenta de que no tiene una habitación exclusiva donde pueda, en este caso, dializarse, ¿no? Y así, o sea, podemos pensar varias cosas desde situaciones tan claras como cuando pues nosotros sacamos un seguro, una póliza de auto, ¿sí? Pues tú tienes una póliza por si la usas, no porque le quiero chocar, ¿sí? Simplemente no es solamente porque yo soy del taxi y lo necesito, sino porque en caso de que llegue a ocuparlo, pues lo estoy diciendo. Los médicos cuando pagan X porcentaje para que si llegan a ver alguna situación no los acusen de negligencia médica y no les quiten en este caso su cédula, pues están gastando una lana en estar pagando unos abogados por si llegan a ocuparlos, no es porque dicen, ay, quiero ver qué se siente que amputarle la pierna equivocada. Pues no, o sea, lo hacen por esta situación, pero estamos haciendo en esta situación estos futuros hipotéticos en los cuales en caso de que llegara a pasar algo, pues entonces tengo esto y entonces estoy buscando esto. Veamos algún comentario, ay, un comentario largo, que dice Marco Medina. Ah, 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 ah. Me surgen algunas dudas. La dignidad es un elemento, al ser la dignidad un elemento inherente, intrínseco e inalienable al ser humano, como interpretamos el preámbulo y contenido del artículo 1, en la cual la guerra mundial, ok, esto lo voy a explicar un poquito más, ¿sí? Y leo toda esta explicación que está todo esto, ¿sí? Y ojo, el aspecto de Zoe también no solamente es para los seres humanos, también es propio para todos los seres vivos, es vida biológica. Sí, entonces ahí no se nos olvide. Ahorita retomamos esto que, larguísimo, que dice Marco, ¿sí? Y a lo que dice Rocío, la calidad de vida es mejorar el estilo de vida del paciente a pesar de las enfermedades que presenta. Sí, claro. Pero aquí entonces viene otra vez la otra edad. ¿A partir de quién? ¿Según quién? ¿Según el médico que es el que no tiene gota? ¿Según el papá que dice que tiene que esperarse porque no puede morirse ahorita su padre? Sí, el hijo que no puede ser que muera su padre, o según este caso la madre a que hace todo lo posible para que se salve el hijo, aunque el hijo tal vez ya no quiera seguir. Sí, ojo, entonces ahí estamos en esa postura. Entonces, muchas veces lo que pasa cuando hablamos de la dignidad, y justo por eso quería meter estos temas, es de que cuando hablamos de la dignidad suena muy bien cuando suena todo teórico y todo en el mundo del imaginario, pero cuando ya ponemos, como dice John Rawls, el velo de la ignorancia, quitamos ese velo de la ignorancia y sucede que es una persona trans, idosa, hondureña, débil visual, que no habla en este caso español porque viene de alguna comunidad originaria, pues ya empezamos a señalamientos, empezamos a decir que no tiene valor o que es menos o que se lo buscó. Sí, o sea, y piensa en cualquier absurdo que a veces escuchamos, de que los pobres son pobres porque quieren, o de que las prostitutas están ahí porque podrían hacer otra cosa, pero vamos, o sea, con toda la trata y todos los demás que hay, o sea, no podemos decir las cosas así como tan sencillo como suena, ¿no? Entonces, cuando hablamos en este caso de la calidad de vida, hay que sopesar varias cosas, ¿sí? ¿Quién? El paciente. ¿Quién? El familiar. ¿Quién? La persona que está alrededor de esa familia, de ese paciente. ¿Quién? También la postura en este caso del médico. Sí, y entonces pues tenemos que hacer como varios balanzas en las cuales tenemos que buscar en este caso la armonía. Porque dices análisis costo-beneficio, claro, pero no será lo mismo quien hace 3 horas al hospital de ida y 3 horas de vuelta a la persona que llegando caminando a su casa, de su casa llega al hospital, o quien tenga una póliza de gastos médicos mayores, que un semestre se gasta lo de las diálisis y alguien que tiene que esperarse a que le den la consulta, si bien le va en 4 meses, ¿sí? Costes de eficiencia, pues bueno, ahí pueden darse cuenta también cuando estamos hablando, por ejemplo, de una mujer que tiene cáncer de mama y entonces
opta en este caso por quitarse una mama y opta por, pues en este caso, decir, bueno, me la estoy jugando para ver si no se propaga o si que decido en este caso ponerme una prótesis o no. Si estamos de acuerdo, porque tenemos N, y más ustedes que son médicos, pues tienen N cantidad de ejemplos donde dicen, bueno, nosotros apostamos por la calidad, años de vida ajustados. Sí, claro, una persona con diabetes puede mantenerse y entonces puede tener muchas restricciones y puede vivir unos 10 15 años más. Si estamos de acuerdo, sí, claro, pero estás suponiendo de que su economía y un montón de situaciones van a estar a la par para que esto se vaya dando, porque si sucede que esa persona es la persona proveedora, pues no va a estarse deteniendo a hacer todas las cosas porque tiene que llevar el sustento para que pueda vivir al día, en este caso la familia. Sí, entonces pueden decirme los médicos muchas cosas, pero pues sucede lo contrario. Sí, y ojo, no es por echarle la culpa a los médicos, pero simplemente pues porque esto nos lleva a pensar estas situaciones, ¿no? Hay un montón de factores que pareciera que solamente pensamos en la calidad de vida cuando estamos enfermos. Y la pregunta es, ¿necesitamos estar en una enfermedad para pensar qué calidad de vida tengo? ¿Cuál es la calidad de vida en mi centro laboral? ¿Vale la pena que tú estés ahí con ese estrés, con ese burnout, con esas personas que te están explotando, que te están cosificando? Esa calidad de vida que tú tienes con los integrantes de tu familia, esa calidad de vida que tú tienes en el lugar donde vives, en las cuales tienes que ir rápido y encerrarte porque si no después ya se vuelve insoportable. Sí, o sea, pensemos, o sea, no necesitamos, o sea, el caso más práctico es pensarlo en circunscribirlo en un caso de hospital, en un caso extremo, ¿sí? Una persona secuestrada, una persona de Teuchitlán, sí, claro, es súper extrema la situación, pero pues la calidad de vida va hacia algo más, ¿sí? Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Cristina González, ¿sí? En este texto que se llama Cuidados Paliativos en México, está en esta revista, por si alguien quiere consultarla, pues va a decir justo los cuidados paliativos tienen que ver con mejorar la calidad de vida en pacientes oncológicos. Y entonces, pues que en ciertas situaciones en específico se pueden generar una serie de situaciones para ayudar a que tenga mejor calidad de vida, para apoyar a que no tenga mayor sufrimiento del que la enfermedad por sí mismo tiene, sino que en este caso, pues puede en este caso mejorar y coadyuvar a la vida emocional, física, social que tienen los enfermos, pero pues estamos hablando de oncológicas. No estamos hablando de una persona que tenga Alzheimer, ¿sí? No estamos hablando de alguna persona que tenga tosferina en este momento. No estamos hablando de una persona que tenía el long COVID, en el cual, pues bueno, está ahí buscando qué se puede hacer ante tales situaciones, ¿sí? Sino pues que pues tenemos como medidas paliativas ante una cosa que nos rebota y que nos truena y que pone en crisis nuestro sistema, pues buscamos un parche cualquiera que este sea para ocultar, para tapar el pozo con el niño se ahoga, como se dice, pero pues también para que la burbuja mediática y presión social no crezca. Y entonces hacemos un castigo ejemplar para calmar a la gente y empezamos a buscar soluciones ahí extrañas para tratar de hacer las cosas. Ojo, a algunas personas les funcionará, algunas personas van a decir que no porque sus principios, algunas personas van a decir, bueno, ya ni me da tiempo para un cuidado paliativo, ni me da tiempo para que yo pueda, en este caso, ir a una rehabilitación después de que me rompí en este caso la pierna, me rompí el dedo, pues bueno, o sea, no puedo todavía darme el lujo de haber perdido tanto tiempo de incapacidad, de haber perdido el trabajo como para todavía estar yendo a esta situación. Sí, habrá personas que tienen una mayor situación socioeconómica que sí se los permite y que el jefe puede ser buena onda o que te permite el trabajo a distancia, pero no todos en este caso lo pueden hacer. Y entonces, pues, ¿qué es en este caso? Vamos a calidad de vida, ¿sí? O sea, ya teniendo todos estos estereotipos, todos estos elementos, todas estas situaciones, pues cuando hablamos en este caso de la calidad de vida, ¿sí? Pues entonces estamos hablando de parámetros que son multifactoriales, ¿sí? En los cuales está una serie en juego, serie de valores y principios que son familiar, religiosos, sociales, expectativas de vida, proyectos de vida, sí, cierto destino al cual yo quería llegar, pero pues me voy a dar cuenta que no llegué como quería o que se fue torciendo el camino, que a lo mejor ni siquiera puedo hacer todo lo que yo quise. Sí, pues me empiezo a dar cuenta de que pues, hay dolor, hay sufrimiento, hay injusticia, no todo se puede en la vida, ¿sí? De que hay límites, tanto físicos como sociales, como de color de piel, como de raza, como de género, como de preferencia sexual, que aunque digamos que somos libres, somos ciudadanos, tenemos derechos,
pues al final sabemos que muchas de esas cosas sí como que van, en este caso, esquivando y vamos redireccionando nuestros principios y cambiando y modificando y haciendo a lo mejor principios más cortos o objetivos modestos a mediano plazo, porque vemos que no vamos a tener esta posibilidad de llegar a estas cosas, y entonces pues empezamos a buscar otro tipo de cosas, ¿no? Para evitar en este caso sufrimiento. Ahora, como todo esto vuelve a apuntar a que la calidad de vida muchas veces tiene que ver con aspectos relacionados a la salud, pues entonces volvemos a esta situación que a veces es incómoda, en la cual cuando hablamos de calidad de vida, pues como dijo Enrique y como dijo en este caso, pues bueno, y eso se puede llevar hacia los animales, o que dijo Raimundo, bueno, pero es que todo lo estamos llevando al carácter psicológico, mental, clínico, y parece que es algo más. O en este caso lo que dijo Guadalupe sobre, pues que en teoría todos lo tenemos, pues que pareciera que en el fondo no es tan cierto. Y entonces, pues, una de las medidas que se han hecho, pues, es circunscribirlo, pues, en este caso, a la calidad de vida relacionada a la salud. No nos vamos a meter con el fentanilo, no nos vamos a meter, con personas que tengan TDA, no nos vamos a meter con otras situaciones, sino con ciertas situaciones en específico, pues, que en este caso nos llevan a cuestionar y que nos llevan a decir, bueno, ante estas situaciones, nosotros sí podemos generar una situación específica que de alguna forma podemos controlar o podemos, en este caso, llevar a cabo, podemos mantener para que no crezca. Y entonces, pues vamos a hablar sobre el autocuidado, el cuidado de los otros, ¿sí? Buscar en este caso, pues que ya como somos seres holísticos, pues entonces que la parte emocional, la parte espiritual, la parte legal, que si le bajó la tonina, darle un medicamento para que no se le deprima mucho, ¿sí? Pues para que todos nos preparemos a la muerte, aunque todos sabemos que vamos a morir, y entonces pues nos llevan ahí a situaciones, pues en este caso, pues que pareciera que todo termina en el ámbito médico y no necesariamente tiene que ser así. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque pues al final, cuando nosotros estamos diciendo esto, pues estamos todo reduciéndolo a lo que la persona dice, a lo que la persona está juzgando a partir de ciertas cosas. Y entonces pasamos de un aspecto donde eran el todos, pues que al final terminó en siendo en calidad, costo-beneficio, terminó esto y termina siendo todo muy reduccionista hacia el ser humano, hacia un sujeto, hacia yo que estoy decidiendo hasta qué límite yo voy a permitir este caso, hasta qué límite no voy a permitir el encarnizamiento terapéutico, hasta qué límite voy a solicitar cuidados paliativos, hasta qué límite yo voy a decir que esto ya no es vida y que me dejen salir del hospital firmando la responsiva para que yo pueda morir en paz. Sí, ojo, pero al final todo esto terminó siendo en una decisión personal. Pregunta es, ¿y por qué todo estas decisiones de vida que apelan a un montón de personas se reducen únicamente a los individuos? Y aquí vuelvo a hacer confesión y apelar en este caso al principio de comunidad, que a veces no tenemos. El principio de la sociedad, el principio del colectivo, el principio del tejido social, donde pareciera que existen otras personas que están con nosotros, porque la otredad era en el otro me reflejo, era la importancia del tú precede al yo. Eso es lo que dicen los personalistas, ¿no? Son más importantes el tú que el otro, pero lo que importa también es la comunidad, es este tejido social. Bueno, ¿y dónde quedan? Veamos en este caso, y ahorita leo lo que está en el chat, pues veamos en este caso lo que Carlos Lenkersdorf, en un texto muy bonito que seguramente encontrarán en PDF, la red que se llama Filosofar en clave tojolabal, menciona como el TIC, ¿sí? Que es la importancia de la comunidad. Carlos Lenkersdorf, cuando convive con los mayas tojolabales, se da cuenta de que muchas de las palabras terminan en TIC. Y entonces pregunta, está aprendiendo el maya tojolabal, y entonces pregunta que qué es el TIC, porque para todo es TIC y que no entiende el uso. Y le explican que la palabra TIC significa nosotros. Por eso se dice nuestra pluma, sí, no es mi pluma. O sea, no existe en los mayas tojolabales, según Carlos Lenkersdorf, no existe la idea de propiedad, no existe lo mío. No es mi computadora, mis audífonos son nuestros audífonos porque son para todos, para cualquiera y para nosotros, de cualquiera de los que están acá. No puedo decir que es mi computadora porque es nuestra computadora la cual todos hacemos uso, ¿sí? Y no puedo decir que es mi mamá porque es nuestra madre.
porque cada una de nosotras, personas aquí presentes, puede ser mi tía, mi hermana, mi esposa, mi amante, mi hija, mi prima, mi sobrina, mi mamá, y tendría que respetarlas como yo respeto a la tía, amiga, amante, hija, sobrina, etcétera, ¿sí? Es decir, todo es de nosotros. Y pone varios ejemplos. En Occidente, cuando hacemos un examen, ¿sí? Pues regularmente el profesor llega y si fuera este un examen, yo llegaría con 90 exámenes, porque hay 90 personas en la sala. Bueno, 89 porque yo soy el 90, ¿no? Entonces yo llegaría con 90 exámenes, uno para que yo ponga las respuestas, y entonces entrego a cada una de las personas aquí presentes, entrego un examen. ¿Qué es lo que se espera? Pues que cada quien sea evaluado pues, con lo que sabe, ¿sí? Con lo que aprendiste, no con lo que aprendimos, ¿sí? Y entonces después de que yo recabe ese examen, yo lo entrego de manera particular, digo quién tiene desde 10, quién tiene hasta 5, quién tiene que repetir el curso, etcétera, ¿sí? Y entonces dice Microsoft, eso es como nosotros respondemos en Occidente. Pero los tojolabales, en lugar de hacer 89 exámenes individuales, contestaban un solo examen, porque decían, 89 pares de ojos ven mejor que un par de ojos. Y si lo que tú quieres hablar es qué aprendimos en colectivo, qué nos enseñaste en colectivo, pues entre todos vamos a hacer el examen. Sí, y no piensen como que siente de, ay, sí, a huevo, porque entonces voy a hacer un examen más fácil, voy a ganar el 10 porque no interesa el 10. Lo que interesa es reconocer qué fue lo que aprendimos, cómo lo aplicamos, en qué lo usamos. ¿Sí? En Occidente, si alguno de estos 90 comete en este caso un delito, pues a esa persona que comete el delito se le manda a la cárcel, se le hace un juicio y se le hace un castigo ejemplar. Acá lo que están diciendo es, si uno de los 90 cometió un delito, 89 personas dejamos de hacer algo para no darnos cuenta que esta persona está por malos pasos. Entonces no basta con que tú castigues ejemplarmente a ese uno que hizo mal, sin más bien 89 personas dejamos de hacer algo correcto para que esta persona no hiciera lo que dicta la comunidad. Entonces el castigo tendría que ser para todos. Sí, entonces, este mundo donde caben los otros, ¿sí? No, los otros no es como esos que yo acepto a mi fiesta, ¿no? Esos que, ay, me sobran 5 boletos, a ver a quién invito de esos otros. No, sino es contemplar que desde un inicio somos 90 y esos 90 somos todos y en esta diversidad de los 90 que estamos acá, pues existe la pluralidad, la diversidad, la complejidad, sí, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿sí? Ese mundo posible donde tengo que aceptar la diversidad y la diferencia a pesar de que existan todas estas situaciones. Y entonces el trabajo en comunidades, comunidad, desde la comunidad, por la comunidad, hacia la comunidad, ¿sí? Y entonces no es para él, no, es por todos, para todos, en todos, desde todos, ¿sí? O sea, no es solamente cambiar la proposición que estoy utilizando, sino en este caso, es decir, que cuando hablo de por todos, para todos, desde todos, con todos, pues es de que la situación es vertical, sino es en este caso horizontal, y que entonces lo que se busca es apelar a esta cuestión de la comunidad, porque estamos en una sociedad hiperglobalizada, hiperindividualizada, hipercompetitiva, donde lo que importa eres tú, siempre tú, lo que deseas tú, aplastar a quien aplastes para que sea así, porque así es la vida, y que si sobra algo y eres bueno, tal vez se lo dejes como sobras. Y eso no es lo correcto. Sí, la otredad lo que está diciendo es que lo que importa son los otros en comunidad. No es de que yo abandone todo por los otros, para los otros, sino lo que importa son esos otros, ¿sí? Y así voy al comentario que había puesto en el Marco Medina, que leo. Eh, ah, ah, ah. Al ser la dignidad un elemento inherente, intrínseco e inalienable al ser humano, ¿cómo interpretamos el preámbulo, contenido artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que nace a raíz de los sucesos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, lo que explícita o implícitamente parece dejar momentos vitales del ser humano fuera de ese rango? Por ende, se están menoscabando sus derechos humanos. No sé en qué momentos vitales estás diciendo esto, pero lo que está diciendo el planteamiento es que todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades, tenemos la misma posibilidad de vida, el derecho a la vida es el importante, pero cuando estamos hablando de la dignidad de la vida, la calidad de vida o las cuestiones de esta, estamos diciendo que no podemos obligar a que todas las personas vivan o se rijan bajo esta idea de que la vida es algo sagrado, que atentar contra la vida es algo contra la natura. Sí, por ahí no va, pero leo un poquito más para ver el contexto.
fuera de este rango y por ende se están menoscabando sus derechos humanos, mismos que se fundamentan en la dignidad. Se podría decir entonces que la dignidad aparece solo hasta que se nace. Socialmente sí, porque una persona legalmente, por si la pregunta tiene un coqueteo hacia las personas que no están hablando del estatuto ontológico del embrión, que es lo mismo que dije hacia, en este caso, los indígenas, es lo que se plantea en el estatuto ontológico del embrión. Legalmente, una persona solamente es persona hasta que nace. Y una persona deja de ser persona hasta que se muere. Entonces, si yo estoy diciendo si es cierto que Wallace murió o no, y me dicen, mira, aquí está el acta de función, pues bueno, ya, o sea, que yo diga de que no estaba muerto, andaba de parranda, que se hizo pasar la muerta como Juan Gabriel y Michael Jackson, bueno, ya es mera especulación. Pero legalmente una persona es persona hasta que nace. Ahora, en las cuestiones de en qué momento se puede transferir esa capacidad para que se le reconozca esta persona y por consiguiente, en segundo término, esta dignidad, pues va a ser en el momento, decía Tomás de Aquino. ¿En qué momento una persona es persona? Sí, porque parece que el feto de 3 semanas no es a imagen y semejanza de Dios. Y él decía que hasta, ay, no recuerdo cuánto, pero él creo que decía que hasta las 8 semanas de gestación es cuando ya parece que el feto tiene cara, persona, cara, brazos, pies, cuerpo, y entonces ahí es cuando entra el alma. Antes no lo es. Lo que se dice desde la biótica y desde muchos otros principios es de que desde que el sujeto es ser sintiente, y por eso la pregunta que había hecho hace rato en el chat, Enrique, de si los animales tienen dignidad, pues la respuesta va a ser de que sí, son seres sintientes y por el hecho de ser sintiente, eso es merecedora de, tiene consideraciones morales a, y entonces nosotros tendríamos que darle esos derechos porque por sí mismos no son acreedores de dignidad, no hacen los derechos de los animales, somos nosotros los que hacemos los derechos a favor de los animales. Pero entonces la pregunta es en qué momento es un ser sintiente. Pues hasta que se forme el sistema nervioso central y eso, de acuerdo a muchas teorías, va a ser a partir de la 13ª semana de gestación. Entonces, la dignidad aparece solo hasta que se nace. Una persona es persona legalmente hasta que nace, ¿sí? La dignidad, por ejemplo, porque es una pregunta interesante. Cuando hablas de la dignidad ante la muerte, ¿por qué nos conflictúa en este caso el uso del cadáver? Pues porque el cadáver nos recuerda que somos humanos, pero no el cadáver en sí mismo, ¿eh? O sea, el cadáver ya ni siente, o sea, simplemente es un cuerpo que está ahí, que tiene microbiota. Somos nosotros los que tenemos ritos funerarios para respetar la dignidad que nosotros le conferimos al cadáver. El cadáver por sí mismo no es digno, somos nosotros los que les damos dignidad, porque lo que hacía que tuviera vida ese cuerpo ya no está. Y entonces nosotros, cuando encontramos estas cosas donde tenemos eh, fosas clandestinas, pues lo que nos conflictúa es la indignidad en que se les mató, la indignidad en que murieron. No en este caso si es digno, no para nosotros, porque queremos llevarlo a un lugar, porque quiero tener un lugar donde llorarle a mi hijo, porque quiero tener un lugar donde reposen los restos que yo considero que me recuerdan que ese ser era un ser digno y que va a seguir siendo digno aquí en mi cabeza y aquí en mi corazón, pero pues no el cadáver por sí mismo, ¿no? Y lo de eso está por ahí. Y bueno, calidad de vida es vivir de acuerdo a nuestros recursos y adaptarse a las circunstancias. Pues ojalá, porque pues supongo que todos nosotros, desde la imperfección y desde lo digo con todo respeto, desde la posición económica donde nos encontremos, no somos conformistas y queremos algo más. Y entonces estamos buscando, o sea, no solamente somos, o espero, que no seamos medio, aceptamos el mundo como nos llegó y no hacemos nada ni para bajarnos, ni en este caso para hundirnos, ni para subir. No lo aceptamos tal cual, lo que queremos es seguir buscando. Más bien la calidad de vida es reconocer que hay un montón de factores que hacen más complicada una persona. Una persona que puede darse el lujo de tener un cuidador que le va a cobrar 800 pesos por turno, pues tiene mayor situación y solvencia económica que si a mí me la pusieran, pues yo tendría que condenar a mi esposo, tendría que condenar a mi hermano o condenar a alguien a que en este caso me esté cuidando. Y la pregunta es, ¿y por qué tendría que cargarle la mano a mi hermano? ¿Sí? Si mi hermano tuviera dinero, pues tal vez me manda a un asilo, pero no creo que tenga dinero para mandarme a un asilo. ¿Sí? O sea,
pero también yo supongo que creo que no tendría el corazón para aventarme a la calle, pero no puedo aseverarlo. Aunque sea mi hermano, yo supongo que no, pero pues la vida en los... Quien ha estado en un funeral sabe a qué me refiero ante esta situación, ¿sí? Entonces, ante esta situación, lo que se dice es de que es la manera en la cual de adaptarse, resiliencia, condiciones económicas, sociales, de salud espiritual, que genera un bienestar depende, porque es muy probable que el bienestar de Elon Musk no sea mi bienestar. Y si yo me hubiera apellidado Musk y no Alonso, pues seguramente tendría otra vida y sería uno de sus 13 hijos. Y seguramente sea en otra situación. Y ojo, por absurdo que lo diga, pues lo que estoy diciendo es que no necesariamente el factor económico tiene que mostrar esta situación, ¿sí? Entonces, ahora que todos respeten, todo merece empatía y respeto, ojalá. El problema es que no lo hacen, no lo hacemos, nos cuesta trabajo, fingimos demencia, evadimos a la persona pobre, evadimos a la persona necesitada, damos cuando nos nace el corazón, damos cuando nos sobra algo, damos cuando hay una campaña mediática que te hace, que te toca el corazón, pero entonces apoyas cada vez que es el día de, no porque tú estés comprometido con la lucha hacia esa enfermedad, ¿sí? Y María Guadalupe Alvarado, se respeta hasta que se siente o se desarrolla el sistema nervioso central. Es personas de que se nace, hoy nos estás transcribiendo esto, pero si se daña antes de eso, se daña todo lo que puede ser, por lo que el mismo proceso indica, concepción, dignidad es vulnerable. No, a ver, eh, Aristóteles va a decir que existe acto y potencia, antes de que empecemos a discutir, porque se vienen láminas más polémicas, se los aseguro. Entonces, y aparte les voy a poner láminas voy a jurar, voy a ser abogado del diablo. Las voy a poner antes de que pasemos esto. Sí, entonces, dejamos esta cuestión para los que les conflictó el aborto, ¿sí? Y viene una declaración muy interesante, que es una declaración Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana, de Francisco. Sí, bueno, Francisco hizo la Fratelli Tutti, que es muy interesante, vale la pena que ustedes la lean, para encontrar. Y van a preguntarse, pero ¿cómo es posible que el doctor Ángel Alonso esté hablando de una ética? Pues ya hablé hace rato de Luis Grequia, ya mencioné que muchas cosas de bioética, pues uno necesita ser los adversarios. Entonces, cuando yo utilizo a, a Engelhardt y conozco la propuesta de Engelhardt, pues es una persona que dice republicano, tejano, así todo lo peor que puede hacer, que dice de que la eutanasia sí es válida esta situación, aunque no es bien vista, pero se entiende, se respeta porque no parte de estos principios. Sí, no he encontrado bioéticas de adventistas o de calvinistas o de luteranos para ver cuál es la argumentación pues ante estas cosas polémicas que están saliendo en el chat. Pero hay una muy interesante que surgió el año pasado, ¿sí? Sobre la dignidad infinita. La voy a leer tal cual y fíjense las cosas interesantes que dice. Sí, va a decir de que pues la dignidad pues es un problema que genera conflicto ante la pobreza, migrantes, violencia contra las mujeres, trata de personas, guerra y otros. Sí, y va a decir todo lo que acabo de decir, sí, para los que son católicos y no lo dicen expresamente, pero sus preguntas o sus inquietudes están ahí como acá y no se atreven a decirlo porque estamos en un espacio laico, ¿sí? Y decirlo no significa de que estoy cargando el dado hacia acá, sino simplemente es comprender estas posturas porque muchos de nuestras personas con las que convivimos, pues según el INEGI, pues pertenecen a esta religión. Pues entonces hay que conocer las posturas. Entonces, ellos van a reconocer en esta postura que se tardaron muchos años en hacer esta encíclica, donde van a decir, pues que reconocen todo lo que acabo de decir anteriormente, ¿sí? De que es un principio, que viene de la razón, que proviene de los derechos, ¿a qué viene en este caso? De que es una dignidad ontológica. Ellos van a decir que hay 4 dignidades. Por eso me hace muy interesante plantearlas así como ellos lo plantean, ¿no? Y que entonces es una dignidad en la cual todo hombre y cada mujer, ojo, aquí cambia el discurso y empieza cada mujer y cada hombre, como lo hacen las comunidades originarias, buena estrategia, ¿sí?
y que van a decir que están recogidos con autoridad en los derechos humanos, sí, que en el 73 aniversario de los derechos humanos, la iglesia dice que está chido, que está bien, que lo respeta, que la persona, la dignidad inalienable y todo como se definió hace rato. Y va a decir que existen cuatro dignidades. Dignidad ontológica, sí, las leo tal cual está escrito ahí. El sentido más importante permanece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a, cito, la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Entiendan que es una encíclica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que puedan encontrarse los individuos. Todo lo que dije hace rato, quítenle el querido, creado y amado por Dios, pero es eso. Sí, si yo tacho eso, es lo que les dije, pero aquí se pone este plus, pues porque tiene un sentido claro. Segundo tipo de dignidad, dignidad moral, se refiere al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana, es decir, los seres creados por nosotros, que comimos del árbol del bien y del mal, no las jirafas, no las plantas, son los seres humanos. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza. Lo pongo tal cual aparece, de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Pero esta posibilidad existe. Y no solo eso. La historia nos atestigua que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cotas incalculables de mal infligido. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parece que han haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. Sí, es decir, cualquier mala persona actuó por el camino del diablito y entonces no está bien y entonces parece que actuó indignamente. ¿Sí? Dignidad social. Se refiere a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no están las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica, se dice que la vida de esa persona pobre es una vida indigna. Se piensan en los N cantidad de millones que viven en este país en pobreza extrema. ¿Sí? Estas personas han perdido su dignidad social porque no tienen lo menos ni lo suficiente para poder subsistir. Y entonces no tienen las condiciones para tener una dignidad social. ¿Sí? Ojo, es las acciones que nosotros hacemos que nos llevan al camino del bien o al camino del mal, según Deuteronomio 30, del 15 al 20. Y la dignidad social, pues en este caso condiciones socioeconómicas, ¿sí? Mala suerte, mala fortuna, X situaciones que complican que eres vulnerable, es otra palabra bonita de la biótica, pues que complican que tengas esta dignidad y se les dice que viven indignamente, ¿sí? Porque pareciera que vivir en un cajero automático, vivir abajo del puente, pues parece que no es una vida digna, o parece que las personas que están en orfanato no es una vida digna, ¿sí? Y otra, dignidad existencial, que esa es contra la que se va la iglesia. Hoy se habla cada vez con más frecuencia de una vida digna y de una vida indigna. Y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, al caso de una persona que aún no faltándole, perdón, aparentemente nada esencial para vivir, por diversas razones le resulta difícil vivir con paz, con alegría y con esperanza. En otras situaciones es la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna. ¿Sí? Si ustedes siguen leyendo el texto, lo que voy a decir es que la dignidad existencial tiene que ver con la subjetividad que tiene cada persona para decir que esto no es vida y que entonces por eso pido, en este caso, eutanasia. Que por esto no es digno y que por eso exijo que me traten mis derechos. Que la manera en la cual me tratan y me ve la gente no es correcta y entonces pido que se haga justicia y que no se me vulneren mis derechos. ¿Sí? Y lo que sea. Ellos van a estar a favor de evidentemente, de los cuidados paliativos, sí, porque el dolor y el sufrimiento tienen un sentido, pero pues que en este caso no tendremos que hacer nada ni para atentar antes del nacimiento, ni después, en este caso, la muerte, ¿sí? Ahora, después de hablar de estos tipos de dignidad, dice una cosa sumamente interesante en este corte de este papa, ¿no? Que todavía vive. Bueno, hasta hace rato todavía vivía, salvo que ahorita apareció una noticia rara, ¿no?
Pero pues lo que voy a decir es de que la dignidad también tiene que estar en contra del descarte. Esto es más, es súper interesante. La cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural, ya que en algunas culturas las personas con discapacidad sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos descartados. En realidad, todo ser humano, sea cual sea su condición de vulnerabilidad, recibe su dignidad por el hecho mismo de ser querido y amado por Dios. Por estas razones debe fomentarse en la medida de lo posible la inclusión y participación activa en la vida social y eclesial de todos aquellos que de alguna manera están marcados por la fragilidad o la discapacidad, ¿sí? Y empieza a decir un montón de personas que, en este caso socialmente, ¿sí? Y al decir socialmente es la dignidad social, la dignidad moral, la dignidad existencial, las que están haciendo que estamos en una cultura donde todo es desechable, donde todo es descartable y donde no estar en el lugar que pide alguien, pues eso te margina, eso te vulnera, eso te quita esta posibilidad y entonces pareciera que te quita dignidad. ¿Quiénes son esas personas que están en la cultura del descarte? Habla de las personas en guerra, habla de las mujeres en prostitución, habla de las minorías sexodiversas, es decir, todos los no binarios LGBTTIQ+, habla de las personas que abortan, habla de las personas de trata blanca, habla de las cuestiones de suicidio, habla de las personas de eutanasia, evidentemente ante el aborto, eutanasia y adopciones homoparentales o estas situaciones en las cuales hay minorías sexodiversas, sigue habiendo resistencia, siguen diciendo que no, porque lo que importa es la ontológica y que estas modas o estas cuestiones, no dice modas, aclaro, ante estas interpretaciones, dice, ante estas interpretaciones en las cuales se plantea que estos grupos pueden saltarse lo que dice el, el reglamento, lo que dice lo que dice el Dios, lo que dice ciertas situaciones, pues aquí no es correcto esto, ¿no? O sea, lo que está en contra del magisterio, aunque, pues en este caso el magisterio eclesial está diciendo pues que existe esta dignidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, que esta última, que es el último texto, donde dice algo que creo que no repita lo que ya se ha hecho, sino que en este caso está buscando dar otro giro para tratar de dignificar a estas personas, pues es esta encíclica, ¿no? Y entonces así tenemos todo un recorrido occidental donde encontramos todas estas cosas. Ahí está mi correo, de todas maneras, Raimundo va a dar, en este caso, todo esto por acá. Aquí voy a compartir a todos, pues en este caso la publicación acá. Y antes de pasar al conversatorio, que me quedan unos minutitos, sí. ah, bueno, ahorita comentó algunas cuestiones que pueden ser bastante interesantes. Bueno, no puedo, bueno, Raimundo podrá compartirles el archivo en PDF y el archivo en PowerPoint. Ana, Ana, bien, un abrazo también, gracias. Corazón 17, gracias. Karina, gracias. Espérenme, no dejen que lea el otro. Decir que el suicidio es un hecho contra natura es solamente una religiosa, no. Existe una cosa que se llama la apoptosis, sí, que se ha traducido como muerte celular este, Programada. programada, apoptosis, ¿sí? En la cual el ejemplo que siempre se pone es una lombriz que se convierte en renacuajo y luego se convierte en rana y que esta cola se va cortando porque cuando ya hizo lo que tenía que hacer, se desconecta. Estoy hablando metafóricamente. Y entonces es una muerte celular programada. Entonces, como término aparece esta situación, ¿sí? El suicidio va a ser una de las cosas que más conflicto genera en todas las religiones, ¿sí? La eutanasia y suicidio asistido, hay ciertas salvedades que lo hacen un poco más suave, pero el suicidio por sí mismo, a veces ni se tiene el término. Cuando se cuelga, si se colgó y aventó las monedas y se colgó, pero jamás va a decir se suicidó porque es un término que surge hasta el 18 con Durkheim. Iba a decir que muchas de las razones por el suicidio, pues es una causa social, son los seres humanos los que están detrás de esto, la sociedad las que orilla a la persona a tomar la decisión, ¿sí? O habrá otras situaciones que van a decir que es una falta de ciertas sustancias en el cerebro y que entonces con una medicación correcta se puede hacer, pero habrá antipsiquiatras como Thomas Sass que van a decir pues que ya la psicología y la psiquiatría están cayendo en un exceso
porque pues ya están medicando y dopando a todos y entonces se atreven a decir quiénes son los normales y no los que tienen enfermedades mentales, sino y que todo tiene que ver con una enfermedad mental y con toda una cartografía desde nuestra normalidad, desde nuestros criterios, y entonces empezamos a separar a personas y empezamos a medicar y empezamos a tratar y empezamos en este caso a anestesiar a los otros y los alejamos inclusive de su familia y de los otros y nos justifica para que los encerremos. O sea, la diferencia entre, dice Tomás Sass, la diferencia entre el reclusorio y el psiquiátrico solamente consiste en que no, unos lo hacen con cédula y tiene mayor valor social y se autojustifica porque es por su bien, por el bien de la familia más cercana y hasta por el bien de los otros. Y aparte económicamente para que no nos ocupe otra cama que es un bien escaso, ¿no? Entonces, Tomás Sass va a estar en contra de estas cosas, pero pues bueno, llenen en este caso, háganle caso a las personas, están poniendo acá ratito lo del formulario, por favor, contéstenlo. Y bueno, entonces volviendo a lo que decía Guadalupe, se daña a la persona y su dignidad, más si es sumamente vulnerable y entre más pequeño es vulnerable. No, esa es una pregunta tramposa en la cual la vulnerabilidad, dice Lidia Feito, son dos cosas. Vulnerabilidad antropológica. Todo ser vivo, por el hecho de que nace, va a morir, es vulnerable antropológicamente, ¿sí? Específicamente nosotros. Mientras más crecemos y más nos enfermamos, pues más expuestos estamos y más vulnerables estamos a una enfermedad. Yo hace 20 años era menos vulnerable que hoy, ¿sí? Pues porque ha pasado 20 años y mi cuerpo ya hace efecto y ya hay ciertas situaciones que se van mostrando y entonces hoy tengo mayor vulnerabilidad que hace 20 años. Y tenemos una vulnerabilidad socioeconómica, sociopolítica, en la cual no será lo mismo que quien les hable sea yo, como ustedes me vean, ¿sí? Blanco, rubio, de ojo claro, varón, con grado académico, con tiempo completo, pues ya eso es un perfil que ante cualquier Rigoberta Menchú, pues esa está más vulnerable que otra. Y si hablamos de una migrante de Angola que perdió, en este caso, una mano aquí en el país, que no habla español y que está buscando, en este caso, poder ir a Estados Unidos, pues esa persona evidentemente es muchísimo más vulnerable que cualquiera de las personas que están acá o una persona que viene después de un terremoto, pues es más vulnerable, pues, y que perdió todo en todos sus bienes, pues es más vulnerable que las personas pues que tenemos todas estas cosas, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad no es porque eres más chiquito, porque eres más grandote. Hay una serie de situaciones en las cuales se está haciendo. Y Aristóteles decía que los seres tenemos actipotencia, tenemos la potencialidad de ser humano. La potencialidad de ser humano, según el Estatuto Ontológico del Embrión, que veo que aquí hay personas, como suele pasar, que les incomodan estos temas, lo que va a decir es que el estatuto ontológico del embrión se va a pensar desde qué momento ese embrión ontológicamente tiene la potencialidad de... Cuando se defina, entonces ya viene la prohibición del aborto. Pero mientras no esté definido en estos sitios, como no tiene estas y estas características, lo que se haga ante ese conjunto de moléculas que aparentan ser humano, pero potencialmente son seres humanos, porque si ustedes ponen 6 embriones de distintos animales y uno de nosotros en la cuarta semana de gestación, no sabremos diferenciar alguno del otro. Sí, entonces, acá lo que se va a plantear, pues es de que más bien, es que es otro concepto, tiene que ver con una serie de situaciones que el Estado puede proteger o no, ¿sí? Que es un constructo social además. Entonces, una sociedad como la nuestra, que tiene cierta apertura hacia las minorías sexodisidentes, pues no va a apedrear a una persona homosexual. En otro país no se piensa, se apedrea y se mata, punto. ¿Sí? Entonces, ahí no podemos hablar de fue vulnerable el gay. No, pues no existe. O sea, y si existe, es súper limitado, súper reprimido, porque en este caso hay toda una condena social. ¿Sí? Entonces, ahí hay que checar esta situación. La dignidad tiene que ver con lo que plantea Irma. La dignidad de las personas, ¿quién nos la confiere? Claro, ¿quién la confiere? Pues el Estado, nosotros mismos, las constituciones, los derechos humanos. Sí, y ojo, los derechos humanos tienen la pretensión o la búsqueda de ser universales, pero podemos exigir que sean universales porque hay un montón de países que signaron estas declaraciones, pero no hacen lo que firmaron. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una recomendación para tratar de
buscar estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿quién nos la confiere? La especie humana, nosotros mismos, según Kant, nuestra facultad de raciocinio, que se convierte en los derechos humanos, somos nosotros, no yo, Ángel Alonso, sino el colectivo de personas que lleva una preocupación moral a la Cámara Legislativa, a la Cámara de Senadores, para que haga una ley para que digan, no vamos a permitir que maten o que traten con crueldad a los toros en la Plaza de México. Y entonces se hace ley, y entonces ya toda esta situación que empezó de la intuición de uno hasta una ley, ya se le confiere pues que no se le puede matar en este caso al toro porque tiene consideraciones morales. No estoy diciendo que el toro de Lidia es digno, sino que somos nosotros los que lo concedemos, ¿no? En esta situación. El... Ay, perdón, es que están escribiendo apoptosis. Cristal, gracias. Adriana, gracias. Buenos días, un agradecimiento. Sea por ahí algo que se me fue. En una esfera fue la religión o de otro Dios, cualquiera que sea la religión de cada persona desde el punto de vista. No, aquí justo eso es lo, por eso decía de Engelhardt. Eh, Engelhardt reconoce, como protestante, de que hay ciertas cosas que desde sus principios no son bien vistos, pero que entiende que también existe la capacidad de disentir, que existe la capacidad de no pensar que todos tienen que pensar como nosotros fuimos formados en nuestra esfera moral. Yo puedo entender que una persona no se opera su cáncer de mama porque su esposo le dice que sin un seno no la considera mujer, o que un varón me dice que no se va a operar la próstata porque eso va en contra de sus principios, o que alguien de diabetes me dice que no quiere que le amputen la pierna porque según sus creencias tiene que regresar completo como llegó al mundo y que por eso se niega a todos estos en estos tres ejemplos. Yo puedo entenderlo, mas no en este caso coincidir específicamente, porque mis principios dirían, pues es más importante mi vida que mi pierna, pútamela, ¿sí? Que tu esposo no te considere mujer porque te falta, pues, ¿qué estás haciendo primero con ese retrógrada unidad hegemónica, sexista, machista, lo peor que puede haber, ¿no? O sea, no tendrías que hacerlo, pero se respeta. Si estamos de acuerdo, o sea, yo como médico no le diría todo eso, simplemente lo pensaría y diría, bueno, la cosmovisión y toda esta situación que hace pensar, hace que la persona decide, no por sí misma, sino decide en función de los demás. Le paso el consentimiento, pero lo que entiendo es que nunca controla su vida, es los que están controlando su existencia. Entonces, yo puedo comprenderlo, puedo entenderlo, pero no compartir su postura. Y eso no te hace mala persona. Simplemente te hace entender que en la bioética hay distintas formas y posturas de entender el mundo y que no podemos obligar que a fuerzas como yo decido el mundo, tiene que ser el mundo así siempre. Sí, porque entonces caemos en un sesgo, ¿sí? Y entonces ahí estamos en una situación, o sea, ni todos los presos son malos, ni todas las presas son buenas, ni todas las 90 personas aquí están libres de pecado, ni todos somos súper pecadores. Sí, o sea, en esos claroscuros lo que encontramos es que encontramos la vida y que cada quien está definiendo su vida y su existencia bajo los criterios y posturas que está, con un marco que lo permite, con una sociedad, trabajo y un montón de situaciones que hacen más o menos difícil la situación, pero que permiten en este caso comprender esto de dignidad. Sí, por ahí. Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si hay alguna duda, pregunta, comentario, porque ese es conversatorio y yo solamente estoy hablando con los que han hablado, con los que han escrito algo. Ya nos dejaste muchas cosas por reflexionar, entonces yo creo que es por eso. Pero no sé si se le dio lectura a todos los comentarios o quieres que los vaya leyendo. Pues Eh, bueno, según yo leí todo, sabes, deja irlo checando. el de María Guadalupe, Ah, el el artículo 22 del Código Civil Federal dice que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo por la protección de la ley. Ok, pero la despenalización del aborto justo viene a decir que se modifica esa parte del artículo 22 constitucional y que entonces la concepción también es una cuestión súper no actualizada, por decirlo así. Ok, tenemos estos códigos, pero
pues justo lo que se está diciendo es que, ojo, lo digo que lo que está pasando en el país, con tantas entidades federativas que ya están a favor de la marea verde, estamos a muy pocas entidades de que ya se ponga una o dos más a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo o personas que están ejerciendo el ejercicio libre ay, de interrupción del embarazo, interrupción libre del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo, como se diga, que cuando ya se tenga la mayoría suficiente se hace ley constitucional y eso va a hacer que se reforman todas estas leyes. Y entonces pues, estamos diciendo pues que esto va a cambiar y que justo la despenalización del aborto va a ciertas situaciones en las cuales se tiene que pausar esta situación porque no todos los casos se pueden analizar igual porque no todas las personas son iguales. Como en los países donde se practica la pena de muerte, pues ahí tengo un problemota porque el primer artículo es sobre la vida y entonces estamos haciendo una acción legal para dar, sí, porque estamos dando en este caso pena capital. Entonces, entiendo cuál es la ruta, en este caso legal, que se va a estar haciendo, pues en este caso decir que lo dice Alejandro Tomasini para que no digan que yo lo estoy diciendo, que como hay ciertas personas que trascendieron los límites de lo que normalmente hace cualquier persona, y cuando encontramos que esta situación ya no lo haría cualquiera, no podemos permitir que siga diciendo que la persona tiene una enfermedad mental y entonces se le justifica y se le recluye, porque pues entonces pues ya es una decisión, como parece como patada de ahogados. Entonces las personas que están a favor de la pena de muerte lo que van a decir es que como se transgredieron límites que no se tendrían que haber transgredido jamás, esa persona, ojo, dejó de ser persona. Y entonces, volviendo a lo que les dije de Bartolomé de las Casas y Sahagún, como esa persona deja de ser persona y ya es como una bestia, pues entonces matarlo no genera ningún conflicto. Y entonces se justifica toda esta situación. Obviamente la apuesta de Fray Bartolomé no es esa, pues es justo reconocer que a pesar de la diferencia, que a pesar de la desigualdad, que a pesar de la otredad, que a pesar de que tengan otras conductas, que a pesar de esto, siguen siendo personas. Sí, pero es más o menos esa situación. Eh, bueno, ahí está la asistencia otra vez para quien su internet está súper intermitente y no ha revisado que a cada rato lo ponen, pero bueno, por ahí está. Eh, ¿Quién nos la confiere? Ahí está. Guadalupe, creo que yo te contesté todas. Bueno, no sé si hay alguna otra o si Ray, si viste alguna que se me fue, porque luego Es me que escriben personal y sí, aquí hay una que me gustaría puntualizar, dado que fue motivo de controversia. Irma comenta, entonces la dignidad a las personas, ¿quién nos la confiere? Porque entendí que nosotros somos quienes se las confieren a los animales. somos nosotros. Pensé que le había contestado, pero somos nosotros, es el Estado, son la Constitución, los derechos humanos. Y cualquier persona, por el hecho de ser persona y tener derechos humanos, en automático, tiene en este caso la dignidad. La historia está desde Cicerón hasta Kant, pues en este caso que son los que más piensan la dignidad y lo ponen como derechos humanos. Y ya las últimas son estas que hablan de la dignidad moral, existencial, y que son interesantes, tienen cosas interesantes para pensar. Pero bueno, eso es Irma. Espero haberte contestado. No sé si Ahí el... ella misma Sí, comenta, dice, en términos simples podemos decir que la dignidad humana es una construcción social porque nos la confiere esta. sí. Y Isaac menciona, una cosa es despenalización del aborto y otra es legalizar la interrupción del embarazo. No sé si se ha aclarado eso en la sociedad. Ay, no, o sea, no se han aclarado muchas cosas, ni en la sociedad, ni en los médicos, ni en las colectivas, colectivos, ¿sí? Y entonces, pues, porque a veces decimos no al aborto, cuando decimos, a ver, momento, cualquier médico, por definición, tiene que saber abortar, porque existen embarazos ectópicos en los cuales se tiene que abortar. Existen ciertas situaciones en las cuales se abortos, entonces, ante lo cual, pues, no puedo condenar a la persona porque tuvo y entonces, eso. Y luego de que todos inmediatamente piensan, pues es que voy a decir un mal ejemplo, ¿eh?
Pero es que si decimos que sí al aborto, entonces estamos diciendo que sí a que la gente haga lo que quiera con quien quiera con sus cuerpos y que no se proteja. Vamos, eso ya sucede. Sí, o sea, eso no es así. Y quien sea súper creyente, les aseguro que quien pertenezca a una comunidad moral, sí, no, pero no piensa en el aborto. Lo tiene, aunque haya sido violado, lo va a tener porque va en contra de sus principios. ¿Quiénes son las personas que solicitan el aborto? Pues personas que no pertenecen a una comunidad moral, que son muchos. O personas que ante esa prueba, pues se dan cuenta que solamente son de INE. Ahí tienen su INE, pero no van a votar. O sea, se les confirmó y se les bautizó, pero no van a ejercer sus derechos, no van a misa. Irán a misa en miércoles de ceniza, irán a misa en Navidad, irán a misa cuando son 15 años, pero son ocasionales. Los que sí son, pues son pocos. Y ahora, también hay que distinguir porque la abuelita que siempre va a misa no es porque sea súper creyente, es porque no quiere ir al infierno. Entonces no quiere faltar para perderse el infierno. Entonces pareciera que es interesada. Sí, o sea, no deja de ir porque si no voy peco. Pues, señor, entonces usted está interesada en el más allá. Entonces, más bien parece que no es tan puro su convicción, ¿no? Entonces, a lo que preguntas, Isaac, pues es bien difícil. O sea, justo los legisladores, todas estas personas con las cuales uno a veces habla, pues van a decir que como aborto suena muy feo, pues entonces pongamos IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Sí, entonces ahí parece que ya la carga y la culpa se le echa a la persona, pero el estímulo social va a seguir, ¿sí? O que si le ponemos interrupción libre, ¿sí? De embarazo, pues no, porque legal, una interrupción legal del embarazo. Bueno, lo hacemos legal porque, pues entonces quitamos cierta restricción a un código que cancelaba esto. Por ejemplo, eso pasa en la Ciudad de México, que como en la Ciudad de México está permitido la interrupción voluntaria o legal del embarazo, pues cualquier persona que esté en la cárcel porque se le metió porque abortó, pues entonces como no es ningún delito, no prescribe y tendría que ser libre. En Querétaro no. Ahí sí es en este caso un delito que está tipificado. Entonces, ¿qué es en este caso lo que pasa? Pues que más bien depende en este caso de las ondas o de los colectivos o de los movimientos electorales políticos que van a decidir si es voluntario para echarle la culpa, la responsabilidad a la persona legal para que entonces lo asuma o el que lo practica o el Estado, o dejarlo como aborto con todas estas posibilidades, porque aborto siempre ha existido, ¿sí? En caso de violación, en caso de malformación genética, en caso de que esté en peligro la vida de la persona, se puede optar por esto, ¿sí? Y eso siempre ha existido y está en todas las constituciones, ¿sí? Porque se dice que es un caso de excepción que permite que esto no es así. Y ojo, ese ya es otro tema, no es dignidad. No es en este caso esto, pero pues nos lleva a pensar que queremos meter y salvar en este caso estas cosas porque nuestros principios o porque no tenemos claridad en esto. Entonces, lo que yo te podría decir, Isaac, es no lo tenemos claro, ¿sí? Y más bien el ejercicio que tendremos que hacer como laicos comprometidos, personas de la sociedad civil, personas de una ONG, académicos, médicos, practicantes, hijos, o personas que sufren algún agravio sexual, pues es en este caso pensar en responsabilidades independientemente del término y que necesitamos en este caso saber bajo qué esfera nos estamos comprendiendo nosotros para poder saber qué puedo y qué no, porque tenemos lo que en Ciudad de México sucede, que tenemos turismo abortivo, así lo llaman. Gente de Querétaro, se lo permiten, viene con el tío que vive aquí en la Ciudad de México, se practica la interrupción voluntaria del aborto y luego regresa como, ¿sí? Ah, ¿dónde está tu prima? Ah, se fue con su papá, porque madre soltera, se fue con su papá al Estado de México. Pues sí, se puede en este caso pensar por ahí algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, ahí está el acceso para que tengan acceso a mi presentación. Entonces, por ahí, en este caso, pueden dar y bajarlo para que lo tengan ahí. Pero bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Gracias a nada, a las 90 personas que ya son 77. Pero bueno, a las personas que estaban, espero que haya sido útil. Si no, espero que les haya incomodado, que les haya molestado, que les haya puesto a pensar. Si eso se logró, valió la pena. Y bueno, ya tienen más elementos para hacer Super Pro Dignitas Infinita.
sí, como dice la encíclica, o pues tener más elementos para durar un poco más. Pero bueno, no sé si hay algo más que decir. Ángel, no sé si me autorices compartirles la invitación que nos hiciste respecto a la Asociación Filosófica de México AC. Adelante, adelante, por ahí les... Entonces, el doctor Ángel nos extiende una invitación a través del Consejo Directivo de la Asociación Filosófica de México para participar en su 22 Congreso Internacional de Filosofía, Pensar el Porvenir de la Filosofía, que se va a realizar del 1 al 5 de diciembre de este año en Mérida, Yucatán, en el Museo de la Luz de la UNAM, de la Universidad de las Artes de Yucatán. Y esta asociación tiene un módulo en el cual se puede participar, además de la filosofía, un módulo de bioética, y estamos considerando la participación de la Comisión de Bioética con algunos de los casos que se han presentado en la sesión de casos clínicos con implicaciones bioéticas, pero se hace extensiva la invitación para quien quiera participar en alguno otro de los temas, en el área de la filosofía o en bioética. Se les hizo llegar ya al grupo de presidentes y presidentas para que lo hagan llegar a sus respectivos comités. Gracias a ustedes. Perfecto, Ángel. Pues me parece que hay buenas felicitaciones, buena sesión, hubo registro de asistencia, bla, bla, bla. Me puso a pensar muchas cosas, excelente, excelente tema. Saludos y abrazos a todos y a todas. Muy útil, le agradezco. Perfecto. Pues no, parece que no hay ningún otro comentario, Ángel. Como siempre, muchísimas gracias. Yare, no sé si tengas algún otro punto. No, pues por siempre estar con nosotros en estos conversatorios y que los hace realmente interesantes, porque realmente considero que son temas que son muy atractivos para nosotros. Y en este sentido, te hacemos llegar de forma digital, tu constancia de agradecimiento y participación y esperamos verte pronto por acá nuevamente, ya sea en forma física o presencial o virtual, perdón. Sí, gracias, igualmente. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a quienes se conectaron. Les recordamos que tenemos actividades programadas para lo que resta del mes. Para que estén al pendiente de estas actividades, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí van a llegar, van a poder ver todas estas actividades. Y el próximo mes, nuestro siguiente conversatorio sobre inteligencia artificial el uso en medicina. Ángel, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por siempre tener esta disposición para acompañarnos. Saludos a todas y tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.